taller. Hoy vamos a hacer el taller Sueña y quiero invitarles a que de verdad sientan la expansión de todas las posibilidades, de todo lo que podemos llegar a ser como escritores y como escritoras. Cada uno, cada una de nosotras está en un punto del proceso distinto. Algunos de ustedes recién están explorando, otros u otras ya tienen libros publicados. Si leyeron las presentaciones de las otras personas que están en el programa, vieron que tenemos un grupo muy diverso, también diverso en los diferentes países. Tenemos participantes de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Honduras, de México, de Costa Rica, de Estados Unidos. Bueno, así que hay una gran variedad y eso me encanta porque es la oportunidad también que aprendamos entre todos y todas. Como les conté, en general, pues somos un grupo grande, de repente no estamos conectados todos y todas, pero no voy a darles espacio a que nos presentemos individualmente. Les invito a que se sigan presentando en la plataforma, en la sección de presentaciones. Ya algunas personas lo han hecho. Me encantó además que Paula, por ejemplo, se leyó las presentaciones de todos los demás y les hizo comentarios, porque esta es una forma además para que compartan sus redes sociales, para que tengan ese espacio de interacción, y es uno de los puntos que vamos a hablar hoy, dentro de todas las posibilidades que tiene el hecho de ser escritores o escritoras. Bueno, voy a entrar súper en materia y quiero invitarles además a que estén todo el tiempo, no solo tomando notas, sino que también participando con las preguntas que les voy a hacer. Sé que al principio va a ser difícil, que se van a sentir un poco tímidos o tímidas, pero espero que se sientan también muy en confianza, porque definitivamente cada una de las personas que está acá está por un motivo muy especial y bueno, yo estoy feliz de acompañarles y de que estemos aquí reunidos. Entonces, hoy vamos al segundo paso, que es el paso Sueña. El paso Sueña tiene que ver con abrirnos a las posibilidades. Y para eso voy a irles presentando ejemplos, casos, historias, pero también les voy a invitar a que ustedes se cuestionen y se hagan preguntas. Les dejé en la plataforma el cuaderno correspondiente a esta parte del programa. Sin embargo, también se los voy a compartir por acá, en caso de que no lo hayan descargado, para que lo tengan también. Entonces, denme un segundito, yo estoy buscando el archivo para compartírselos. Y por supuesto, por favor, todas las preguntas que tengan las pueden ir haciendo, bien sea en el chat, levantando la mano. Este es un espacio para que compartamos, entonces no hay demasiado protocolo. Listo. Allí ya en la sección de chat les debe salir un archivo PDF que se llama Sueña Cuaderno de Ejercicios. También lo van a encontrar en la plataforma, pero bueno, si quieren lo pueden descargar o pueden ir haciendo los ejercicios directamente conforme yo les vaya haciendo o les vaya compartiendo las preguntas. Entonces vamos a entrar manos a la obra y en materia a esta segunda parte, a este segundo paso, que es Sueña. Voy a minimizar por acá para poderles ver mejor, poder ver mejor la pantalla. Un segundito. Perfecto. Bueno, y aquí viene lo primero. La primera gran pregunta bomba sobre la que quiero que cada uno, cada una piense. ¿Qué es lo máximo que se puede lograr como escritor o como escritora? Cuando ustedes piensan en los escritores famosos o reconocidos, bien sea del género sobre el cual ustedes escriben o en general los que vemos en las películas, ¿no? En la prensa, en los eventos, también a veces de las películas, ¿qué es lo máximo que se puede lograr como escritor o como escritora? Y me encantaría, si hay alguien que quiera atreverse a compartirnos, piensa en el chat, levantando la mano, abriendo el micrófono, conversando, pues que me digan qué es lo que se imaginan, qué es lo máximo que se puede lograr como escritor o como escritora. Yo voy a empezar con una que es muy común que pensemos que es lo máximo. Ganar el premio Nobel, por ejemplo. Eso es algo que nosotros pensamos que puede ser lo máximo. Joseán, por favor, adelante. Abre tu micrófono, tu cámara, todo. Bueno, la cámara ya está, para que te escuchemos. Sí, yo creo, o lo que yo pensaría es dejar un legado que logre impactar en la vida de los demás de manera positiva en ellos, ¿no? De Sí, alguna manera el cambiar sus vidas o impactar en ellos que les deje algo, ¿no? Un aprendizaje
lo que sea. Genial, me encanta. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Vamos a tener muchas preguntas. Aprovecho así súper rápido, ya que no te pedí que lo hicieras, para presentarles a José An, que es un escritor mexicano. Si lo vieron en la plataforma en su presentación, además músico, y bueno, muy relacionado con la música, y pronto a lanzar una novela de fantasía juvenil. Caro, adelante, Carola. Yo aspiro a dar conferencias en varios idiomas, que mis libros se traduzcan en la mayor cantidad de idiomas posible. En premios no pienso mucho, la verdad es que prefiero priorizar a los lectores y el resto es una consecuencia. Genial. Bueno, Caro es escritora chilena, ya tiene un libro publicado que se llama Shot de Anhelos y muy pronto sale, muy pronto digo yo porque muy pronto es relativo, su segunda novela. También si quieren compartir acá en el chat sus redes sociales, pues súper bienvenidos. Vane, que ya les conté que está enferma, es chilena y nos dice, para mí lo máximo es entenderme a mí misma y ayudar a otras personas a sentirse acompañadas. Bueno, perfecto, pero ya, yo acá les pregunté qué es lo máximo que se puede lograr como escritor o como escritora, ¿no? ¿Qué es lo máximo que tú podrías lograr como escritor o como escritora? Y lo cierto es que hay muchas posibilidades y cada uno de nosotros, así como en otras áreas de la vida, pues vamos viendo diferentes momentos o diferentes etapas que son de repente aspiracionales o que son interesantes, y justamente de eso vamos a hablar hoy, de soñar con esa vida que podemos llegar a tener como escritores o como escritoras. Y quienes recién estén empezando o acercándose a la escritura, dando sus primeros pasos, no sientan como que esto está demasiado lejano, porque vamos a ver que el primer paso es sentir que es posible. Y bueno, acá también quiero que me cuenten, y puede ser en el chat, levantando la mano, como ustedes quieran, o vamos a hacerlo en el chat para que todos participen. ¿Quiénes han escuchado, o levantando la mano, de la escritura nadie vive? Eso de ser escritor o escritora está bien como hobby, pero no es algo serio. O también una que escucho mucho es, ¿para qué escribimos libros o para qué escribes libros si ya nadie lee? A ver, en este momento somos 15 personas conectadas. De los 15, ¿quiénes han escuchado alguna vez alguna de estas frases? De la escritura nadie vive, ya nadie lee, eso está bien como un hobby, no es una cosa seria. José dice, yo también lo escuchaba de la música, sí, por supuesto, lo escuchamos también mucho en general del arte, ¿no? Y la verdad es que estas creencias o, digamos, estas frases nos inundan muchísimo. A mí me pasó que cuando estaba como muy cerca de lanzar mi primera novela, me encontré en un café con una persona que no veía hacía muchos años. Entonces me pregunta, bueno, ¿cómo estás? ¿Tu vida? En fin, ya saben, se actualiza uno. Y yo le dije, no, y estoy a punto de lanzar mi primera novela. Y me dijo, de escribir nadie vive. Yo tengo 7 libros publicados y no, de eso no vas a vivir, porque además le conté que iba a renunciar a mi trabajo. Y fue muy especial ese momento. De hecho, hice una publicación sobre ese tema porque después yo pensaba, ¿qué significa estar vivo para cada quien? ¿Qué significa estar vivo para él? Porque para mí, yo sentía que estaba en el momento más vivo de mi vida, viviendo mi sueño de ser escritora, de tener mi primera novela. Tengo muy claro que lo decía desde el punto de vista económico, pero además después me llevó como uno de sus libros y era como un folleto comercial vendiendo un software, y yo decía, pues obvio, ¿quién? O sea, si pretendes que la gente compre y pague por esto, pues está muy difícil que sea tu fuente de ingresos y sostenga tu calidad de vida. Pero yo pensaba justamente eso, como yo me siento más viva que nunca, viviendo mi sueño, viviendo mi propósito, así que si esa es la creencia de él, pues no es la mía. Y de ahí en adelante, cada vez que lo escucho, como que me da un poco de risa interior, porque pienso, no es mi realidad, no es mi vida, y cada quien tiene derecho a pensarlo como quiera, pero definitivamente sí es algo que es muy común que podamos escuchar. Y quiero compartirles esta frase de Nelson Mandela que dice que tus opciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Porque si nos empezamos a acercar a la escritura, como a cualquier otra actividad que hagamos, con el miedo de que no va a funcionar, de que no voy a ser buena, de que a nadie le va a gustar, de que me van a rechazar, de que voy a ir a las editoriales y no me van a publicar, etcétera, pues definitivamente vamos a estar buscando opciones basadas en esos miedos y no basadas en nuestras esperanzas, en las cosas que sí son posibles. Y la mejor forma de entender lo que es posible es viendo ejemplos de otras personas que sí lo han logrado. De hecho, este es uno de los ejemplos
digamos, como más, yo creo que más representativos de la humanidad, de lo que es romper una creencia limitante. El 6 de mayo de 1954, Roger Bannister rompió el récord, o rompió la creencia de que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Esta creencia estaba tan implantada que se decía que quien lograra hacerlo se iba a morir, porque el cuerpo humano era imposible que lo hiciera. Y él lo hizo por primera vez el 6 de mayo de 1954. Antes de eso, nadie lo había logrado y era como súper común pensar que lo mínimo podía ser 4 minutos. Y lo más impresionante es que después de que él lo hizo, durante los siguientes 3 años, 15 corredores batieron una y otra vez ese récord. Y lo único que cambió fue ver que alguien ya lo había hecho. Si otra persona ya lo hizo, yo también lo podría hacer. Si tengo el entrenamiento, si tengo las capacidades, si tengo la actitud, lo que sea. Pero es posible, es humanamente posible. E inclusive la marca actual es de 3 minutos 43, es decir, se ha bajado bastante. Si uno considera como 17 segundos en un récord al correr, es mucha diferencia. Ya ese récord inclusive se ha bajado y vemos muchos ejemplos similares, especialmente del deporte, que tienen que ver con el hecho de que cuando alguien rompe un récord, automáticamente todos los demás se dan cuenta que sí es posible. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves hoy de este taller Sueña, porque lo vamos a aplicar en las siguientes etapas, en Planea, en Actúa y en Mide, y es sí es posible y puede ser posible para ti si tú lo quieres. Así que quiero que me cuenten cuál es el sueño más inalcanzable que tienes tú como escritor o como escritora. La primera pregunta era, ¿qué se podría lograr como escritor o como escritora en general? Los escritores y escritoras en general. Ahora, ¿cuál es tu sueño más inalcanzable que tienes como escritor o como escritora? Y veamos si alguien se anima a compartirnos, se anima a contarnos. Yo quiero que ustedes se vayan haciendo estas preguntas, las vayan escribiendo, vayan pensando en sus respuestas. Y quiero también que sepan, mientras que levantan la mano y mientras se deciden a participar, que es normal, además, que este sueño inalcanzable vaya como cambiando en la medida que avanzamos en nuestro proceso. Por ejemplo, para mí, mi primer sueño más inalcanzable era terminar de escribir una novela. O escribir una novela, porque yo había escrito cuentos, había escrito poesía, pero decir como terminé de escribir una novela, para mí en su momento este era un sueño inalcanzable. Cuando logré ese sueño, podría decir que mi siguiente sueño inalcanzable era publicarla. Tal vez cuando publiqué, mi siguiente sueño inalcanzable era venderla, vender muchas copias, llegar a muchos lectores, escribir la segunda, escribir la tercera, ganar un premio literario, etc. Entonces, Vane dice, mi respuesta anterior fue esta. Para mí es que mi escritura acompañe, que ayude a otras personas sin que sea autoayuda. Ese es tu sueño inalcanzable como escritora. Por ejemplo, si yo pienso en mi sueño que hoy en día me parece inalcanzable como escritora, pensaría que un sueño que hoy me parece súper lejano es, por ejemplo, que mi libro esté traducido a muchos idiomas, como lo decía Carola, que mis libros estén traducidos a muchos idiomas, que mis libros se conviertan en series o películas, que mis libros se conviertan en audiolibros, de alguna forma suenan como sueños inalcanzables. O, de hecho, voy a contarles algo. Sonaban a sueños inalcanzables hace un año. Durante este año han pasado diferentes cosas que están haciendo que en este momento Audible esté pensando en sacar una de mis novelas en audiolibro, que mi agente literario esté negociando los derechos para hacer una serie con una de mis novelas. Entonces, como que vamos desbloqueando esos niveles. Caro, adelante, cuéntame cuál es tu sueño inalcanzable en este momento. Bueno, entre mi primer y segundo libro hay un cambio de enfoque enorme. Yo soy una persona que está muy en contra de la xenofobia. Acabar con eso porque lo veo súper a diario. Es algo súper difícil de acabar. Hasta uno tiene prejuicio. Yo me he dado cuenta que Latinoamérica está súper infravalorada. Nosotros mismos creemos que Europa es mejor. Y no necesariamente así. Hay cosas y cosas y uno tiene que ir conociendo. Se critica mucho Qatar. Hay ciertas cosas que uno no conoce. Por eso hay que ir como con más cuidado y es algo muy difícil que acabe. Y ese es tu sueño inalcanzable, entonces, que a través de tus libros se contribuya a eliminar la xenofobia. ¿Sí? Sí.
Genial, súper, muchas gracias. Bueno, Adela, por ejemplo, nos dice que en este momento su sueño que parece inalcanzable es publicar mi primer libro, y yo voy a aprovechar para saludar a quienes no han saludado: a Tamara, Leonara, Adela, que no la había saludado, por supuesto, Auri, Karina, María Camila y Andrés. Andrés es imprime, él está por ahí siempre muy confundiéndonos con el seudónimo de Andrés. Bueno, genial, muchas gracias. Recuerden que la idea es que ustedes vayan haciendo estas reflexiones, bien sea que las alcancen a hacer hoy o que las hagan durante la próxima semana, porque ya les voy a contar qué vamos a hacer con esto. Y bueno, esta es una de las frases más comunes sobre este tema, sobre las posibilidades. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Es una frase de Henry Ford y que viene perfectamente al caso. Y hoy vamos a hablar únicamente de lo que sí es posible. Yo quisiera que por lo menos durante este taller nos olvidemos de lo imposible, vamos a hablar de lo que es posible. Y quiero mostrarles o quiero compartirles esta escalera, que es un poco la forma en la que yo he visto la evolución tanto de mi carrera como de los otros escritores y escritoras con quienes he trabajado. Y es cómo vamos, como les decía antes, como desbloqueando niveles, cómo vamos evolucionando y avanzando en este camino. Primero, uno de los primeros pasos es justamente desarrollar ese hábito de la escritura, que a veces nos cuesta, que cuando empezamos pues no tenemos la costumbre de escribir ni todos los días, ni todas las semanas. Escribimos cuando nos llega la inspiración, cuando estamos en cierto estado emocional, cuando tenemos tiempo. Luego hay un siguiente paso y es como tener esta confianza de que estamos creando algo que es importante, útil, que va a ayudar al mundo, que está bien escrito, que es otro paso que nos cuesta muchísimo y ahí como que nos invade mucho el síndrome del impostor o la impostora. Luego viene otra etapa que muchas personas que he conocido se quedan aquí y es como darle cierre a los proyectos. Escriben muchas cosas, pero es como un poco de cada una. A veces escribo poemas y los dejo por allí. A veces escribo cuentos y quedan por allá. He empezado a escribir 3 novelas y no he terminado ninguna. Entonces, hay un momento en que es muy importante darle cierre a los proyectos. Luego viene la publicación, porque obviamente cuando ya tengo un proyecto terminado que quiero compartir con otras personas, y acá pues hago la aclaración de que también es completamente válido que yo quiera escribir para mí misma y no quiera compartirlo con nadie, pero si lo quiero compartir con los demás y con las demás, pues viene la publicación. Luego hay otra etapa donde muchas personas como que sienten aversión, se bloquean y les cuesta mucho, que es vender. Vender es servir a los demás y con nuestros libros estamos sirviendo a los demás. Y finalmente, para otras personas que ya están como en cierto momento, viene una etapa que es el reconocimiento. Sin embargo, sin importar en cuál etapa nos encontremos, y cada uno puede ir pensando como, bueno, yo estoy un poquito como entre el paso 2 y el 3, o ya estoy como en el 4. Lo cierto es que hay 2 áreas que necesitamos estar fortaleciendo siempre. Una es la técnica, y la técnica me refiero a nuestra capacidad de ser escritores, bien sea de escribir narrativa, de escribir poesía, de escribir una novela, cuentos, pero también la capacidad de escribir libros de no ficción. Creo que prácticamente todos los que estamos conectados hoy, si alguien no, pues por ahí me cuenta en el chat, estamos más enfocados en la narrativa, en contar historias. Y acá hay algo muy importante en el hecho de cada vez ser mejores escritores y escritoras, aprender nuevas técnicas, ser mejores observadores, crear mejores personajes, tener historias que sean mucho más profundas, que causen más emociones. Todo esto tiene que ver con la técnica y es algo que vamos a necesitar trabajar siempre, sin importar si estamos en el día 1 o si ya estamos en el día 3000. La técnica, la capacidad de ser mejores escritores es fundamental. Pero hay otro punto que de repente como que dejamos por allá para cuando llegue el día, cuando ya esté en la etapa de ventas, o muchos escritores dirán, ojalá no me toque nunca, que es el tema de marca y plataforma. Y es la forma en la que nos proyectamos hacia nuestros lectores, en la forma en la que nos posicionamos en el mundo, y es algo que yo también siempre les recomiendo empezar a trabajar desde muy temprano. Obviamente, si tu intención es solamente escribir para ti mismo, para ti misma, que sea más un ejercicio terapéutico e íntimo, pues es posible que no te interese tanto ir construyendo tu marca como escritor o escritora. Pero si estás en el camino, definitivamente de sí, publicar algún día, es muy importante que estemos desde el comienzo trabajando en nuestra marca.
Acá nos dice Marco, yo estoy más enfocado en escribir ensayo en mi proyecto actual. Gracias, Marco. Bueno, genial, porque además, cuando me refería a la técnica, por ejemplo, cuando escribimos ensayo, cuando escribimos más libros de no ficción, hay otros aspectos que también tenemos que fortalecer. Nuestra capacidad de contar ideas con claridad, de elegir los ejemplos apropiados, de enganchar al lector y mantenerlo activo durante toda la lectura, de sintetizar información. Es decir, también hay ciertas habilidades que tienen que ver específicamente con la escritura, independientemente de que nuestro libro sea de no ficción. Entonces, en cualquiera de los dos casos, vamos a necesitar fortalecer nuestra técnica y siempre que pensemos en publicar, es importante que trabajemos en nuestra marca y en nuestra plataforma de autor o de autora. Y ya vamos a ir caminando por cada uno de estos pasos y, de nuevo, aunque tú en este momento estés en cero, simplemente explorando la escritura, viendo si esto es para ti, haciéndole caso, como de repente pusieron por allí en las presentaciones, haciéndole caso a esa intuición, a esa llamita interior, a ese algo que en este momento les está moviendo. Cada uno de estos pasos y entender cuáles son las posibilidades también te va a proyectar de una mejor manera para este camino. Bueno, por acá dice Caro, opinión personal, la humildad es primordial, pedir ayuda cuando se requiera. Caro, completamente de acuerdo, y vamos a hablar también de nuestro círculo de apoyo y de cómo podemos efectivamente transitar este camino que suele ser muy solitario de una manera menos solitaria. Y vamos a empezar por ese primer punto del escalón, el hábito. Y en el cuaderno de ejercicios de Evalúa, una de las preguntas que les hacía es ¿cuántas horas dedicaste a la escritura en promedio cada semana durante el último mes? Entonces ya algunos me escribieron como no, pero yo recién estoy como entrando en este mundo, todavía no escribo, pero si tú ya escribes y has escrito algo y de repente llevas un tiempo como explorando o ya has escrito libros o ya los has publicado, pues cuéntame cuánto tiempo le dedicaste a la escritura en promedio cada semana durante el último mes. También cuenta si fueron reflexiones personales. Lo único que les decía en el cuaderno es, bueno, que no sea escribir para las redes sociales, ni correos del trabajo, ni cosas así. Pero bueno, ¿quién se anima a compartirlos? Aquí no vamos a juzgar a nadie. Y bueno, Caro dice, en noviembre como 45 horas aproximadamente, me imagino que en todo el mes. Bueno, voy a empezar yo por ponerles mi caso para que se atrevan, digámoslo así. Yo la semana pasada escribí como, en toda la semana, escribí como unas 2 horas. En toda la semana. Es inusual en mi caso, pero esa fue mi realidad la semana pasada. A ver, dice Vani, unas 2 horas en promedio, aunque algunas semanas fueron más y otras menos. Lo que más me ayuda es sumarme a talleres y escribir las consignas que se dan ahí. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿quién más se anima? Y aprovecho para saludar por aquí a Katina, que no te había visto, a Aime, que también la veo sumándose. O sea, cuéntanos, ¿cuánto escribiste en promedio las últimas semanas? Ay, normalmente había estado escribiendo bastante porque estaba justamente terminando mi novela, pero ahora, justamente este mes, como también regresé a los estudios, al doctorado, pues ando con muchísima tarea, que al final es igual es escribir, ¿no? Escribo ensayos, etcétera, pero escribir fantasía y novela, yo creo que durante el último mes sí estuve trabajando 1 hora diaria, a lo mejor, más o menos. Me Muy bien. despierto normalmente muy temprano a escribir. Es el único momento y en las noches. Genial. Bueno, ¿alguien más se anima a contarnos? Ana Milena dice 3 horas en promedio a la semana. Genial, muy bien, muchas gracias. Bueno. A ver, ¿quién más nos habla por acá? Dice Auri, hola a todos, por lo general le dedico entre 8 a 10 horas semanales. Perfecto, genial, muchas gracias. Bueno, y acá lo importante es que sepamos que no es tan relevante el hecho de que sean demasiadas, que sean pocas. Es más importante la constancia, es más importante que sea algo que hagamos todo el tiempo. Dice Kelly, escribo todo el día, pero no lo contabilizo por horas. Cuando se me vienen pensamientos a la cabeza en orden o en desorden, inmediatamente escribo la idea. Fantástico. Bueno, por acá dice Leonara, cuando logré encontrarla me dio mucho ánimo y he escrito los días 3 horas. Ay, qué lindo, me encanta.
Y Adela dice, yo comencé el ejercicio del calendario escribiendo media hora diaria. Bueno, fantástico, muy bien, muchas gracias. Bueno, y les voy a contar lo que nos dice Stephen King en su libro Mientras escribo. Me gusta hacer 10 páginas al día, es decir, 2.000 palabras. En 3 meses son 180.000 palabras, que para un libro no está mal. Y él en el libro, para quienes lo han leído o si no lo han leído, se lo súper recomiendo, está allí también en los módulos adicionales, hay una lección que dice libros recomendados. En el libro él dice como, bueno, a veces las 2.000 palabras las saco en 2 horas, a veces me toma 4 horas, a veces me toma todo el día, pero lo mide en cantidad de palabras. Esa es como su forma de pensar. Y yo me imagino que ustedes en este momento están diciendo, obvio, pues es Stephen King, tendrá un calendario editorial, compromisos, está dedicado por completo a la literatura, pero pues a ver, ¿qué hago yo? Que tengo un trabajo, que tengo hijos, que tengo otras responsabilidades, que quiero ser una persona que además hace deporte, o sea, no puedo escribir 2.000 palabras al día. Entonces, quiero presentarles a Carissa Andrews. Carissa es una escritora autopublicada de ciencia ficción, fantasía urbana y paranormal. Ha publicado 20 libros en los últimos 5 años. Y Carissa tiene 5 hijos, 3 perros y un esposo. No tengo hijos, pero por ejemplo en mi caso, quiero que sepan que tener un esposo pues es algo que absorbe muchísimo mi tiempo. Y cuando Carissa empezó su primera serie, tenía 2 trabajos. Entonces aquí tenemos una mujer que con 2 trabajos, 5 hijos, 3 perros y un esposo, en los últimos 5 años ha publicado 20 libros. Acá les puse un extracto que ya tiene en su página web de uno de sus libros que ha vendido más de 100.000 copias, otro de sus libros que ha tenido más de 1 millón de páginas vendidas, y definitivamente es un ejemplo de las posibilidades. Y se los traigo no solo por eso, que de repente también de nuevo decimos, no, pero es ella, quién sabe, será súper especial, diferente, etc. Lo más interesante que me parece de Carissa, porque la escuché en el podcast hablar del tema, es que ella decía, bueno, cuando mi vida es tan compleja, ¿a qué hora escribo? ¿Cuánto escribo? Y lo que ella hace es que escribe cada vez que puede. Y a veces cada vez que puede es por 2 minutos. Y en la entrevista que la escuché, ella decía, bueno, es que si voy a llevar a mis hijos al partido de fútbol, mientras los espero que salgan, estoy escribiendo. Si estoy yendo a la cita con el oftalmólogo, mientras estoy en la cita, en la sala de espera, escribo. Entonces, muchas veces pensamos o tenemos esta idea de que el momento de escribir tiene que ser el ideal. El ideal, mejor dicho, como que nos imaginamos por allá al escritor en una cabaña, aislado del mundo, con la chimenea encendida, sin ningún ruido alrededor, solamente los sonidos de la naturaleza, y dedicado por completo a la escritura. Pero la realidad es que en la práctica nuestras vidas son mucho más complejas que eso, y necesitamos aprovechar el tiempo y aprender que no es indispensable tener las circunstancias perfectas para que logremos escribir. Lo que necesitamos es tener el deseo de escribir. Entonces, ustedes van a encontrar en uno de los módulos adicionales un módulo que se llama Método IDEA, donde les comparto mi método de escritura. Yo normalmente escribo en periodos de 20 minutos y lo importante para mí, para aprovechar esos 20 minutos, es dedicarme solo a escribir. Es decir, si yo voy a escribir, escribo. No estoy investigando, no estoy leyendo, no me meto a buscar en internet, no veo las notificaciones de WhatsApp. A veces ustedes me hablan por WhatsApp y les respondo a las 3 horas, de pronto es porque estaba haciendo otra cosa y yo hago una sola cosa a la vez. Así que les recomiendo mucho que vean ese módulo donde están esas lecciones, porque a veces lo que necesitamos es escribir por un par de minutos. En mi caso, en 20 minutos, yo puedo escribir tal vez una página y media o algo así. Y si hago 3 sesiones de escritura al día, en 3 meses puedo tener un primer borrador. Un primer borrador que está lleno de errores, de problemas, vacíos, inconsistencias, etcétera, pero que me ayuda a seguir avanzando. Así que quiero invitarte a que pruebes a escribir por 3 minutos, a que te empieces a acostumbrar a que cualquier momento es bueno para escribir, que no tiene que ser el momento perfecto, no hay momentos perfectos, la vida es súper imperfecta. Entonces, si tú tienes solamente 3 minutos, si tienes unos minuticos, si tienes un espacio, escribe.
Si tuviste un día súper complicado en el que todo salió mal, en el que las circunstancias no se dieron, antes de acostarte, 3 minutos puedes escribir. Es posible que en 3 minutos escribas un párrafo. Y tal vez un párrafo te parezca irrelevante, pero lo cierto es que un libro se escribe una palabra a la vez. Así que ese párrafo también es importante para tu libro. En todo este tema, también otro punto que es importante es tener como compasión hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Y bueno, ya si es una situación en la que estoy enfermo, en la que estoy, digamos, como con circunstancias que de verdad imposibilitan la escritura, pues tampoco hay que torturarnos. Pero si no es el caso, sino simplemente que estuviste muy ocupado, muy ocupada, prueba a escribir por 3 minutos. Y vas a ver que de 3 minutos en 3 minutos es posible escribir un libro. Y bueno, acá viene una pregunta y un ejercicio que quiero que respondas, y que respondas como con esta mente soñadora, que es justamente la que quiero que tengamos hoy en este taller. ¿Qué podrías lograr en 2023 si escribieras una página al día? Una página. Una página son aproximadamente 350 caracteres. Es posible que puedas escribir 350 caracteres en 10 minutos o en 15 minutos. ¿Y qué podrías lograr tú en 2023 si escribieras una página al día? Y obviamente la respuesta más sencilla es, podrías tener 365 páginas, como acaba de decirlo Aimé, un libro de 365 páginas, que pueden ser muchos cuentos, que puede ser una novela, que pueden ser muchos poemas, que puede ser uno o varios libros de ensayos. Así que definitivamente es posible, si escribes una página al día, al final del año, tener un libro o varios libros completos. Este te queda de tarea, te queda de ejercicio para que lo reflexiones, pero bueno, aquí nos dice Karina, mi primer libro de crónicas. Muchas gracias, genial, me encanta. Bueno, hablamos entonces de ese primer escalón, que es crear el hábito de la escritura. Y hoy solo estamos soñando, hoy estamos soñando con lo que es posible. En el siguiente módulo vamos a hablar de cómo pasamos de estos sueños a la práctica. Pero hoy quiero que te imagines todas las posibilidades, que elimines lo que parece imposible de tu vida en este momento, solo por hoy, solo por esta llamada. Adela nos dice, en un año podría tener mi libro finalizado. Es más, ni siquiera en un año, en el primer semestre podría tener mi libro finalizado. Genial, Adela, gracias. Bueno, entonces, primer escalón, desarrollar el hábito. Luego tenemos un segundo escalón, y es la confianza. Y en el cuaderno de la semana pasada les pedía que escribieran cuál es tu mayor temor al momento de compartir lo que escribes. Y a ver quién se atreve, ya que estamos hablando de temores, de repente alguien que no haya levantado la mano y se haya atrevido aquí a hablar. ¿Cuál es tu mayor temor para compartir al momento de compartir lo que escribes? Mientras se deciden, yo voy a contarles que el miedo y los temores no se acaban. Yo estoy escribiendo mi 5ª novela y tengo muchísimo miedo. Así como todo, los miedos van evolucionando, se van transformando, van cambiando. Cuando escribí mi primera novela, mi mayor miedo era al que dirán, qué van a decir las personas, con qué derecho escribe, es ingeniera de sistemas, lleva 20 años trabajando en mercadeo, ¿quién se cree que es para escribir? El miedo a lo que opinaría mi mamá y mis tías, porque mi novela tenía contenido sexual explícito. El miedo de que nadie comprara mis libros. Y bueno, hoy los miedos son otros, pero ¿cuál es tu miedo? ¿Cuáles son tus miedos al momento de compartir lo que escribes? Carola, adelante. Yo personalmente, más que miedo, siempre tengo ansiedad. Cuando voy a empezar algo nuevo, algo diferente, algo que no conozco, estoy siempre con ansiedad. Igual me asusta que ahora es un libro como que he tomado mucho más confianza, no sé qué va a pasar. Hay muchas escenas como sin filtro de todo tipo, me ha tocado romper mis propios límites. Entonces no sé qué va a pasar a futuro, si a la gente le va a gustar y si se va a cumplir lo que realmente quiero, que es como hacer sufrir al lector y al mismo tiempo que se esté riendo, como las dos emociones juntas. Bueno, ya saben que la próxima novela de Caro nos va a poner a sufrir. Bueno, voy a ir leyendo sus comentarios y si alguien más se anima, pueden levantar la mano. Paula me dice qué número de pregunta era. Paula, lo siento, no tengo acá abierto el cuaderno, pero ya puedo ir a buscar.
Vane dice, que nadie diga nada. Ese silencio incómodo de algunas clases cuando termino de leer. Claro, como que la indiferencia. Pensamos que estamos creando algo que es especial, que le dedicamos tiempo y que tal que no pase nada. Bueno, Kelly dice, el juicio, la opinión y la ortografía. Muy bien. Marco, que ya nos contó que su tema va más por el ensayo, dice, temo que no se entienda la idea. Adela dice, a ser atacada por mis ideas. Y ya Paula nos contó que esta es la pregunta 16 para quienes estaban buscando. Muchas gracias. Bueno, y todos estos miedos son normales, son comunes, a todos y a todas nos pasan. Como les digo, como que en cada momento van siendo miedos diferentes. Sin embargo, quiero compartirles esta frase de Rosa Montero que dice, hay que perder el miedo al miedo. A veces es más como la ansiedad o la necesidad de poner excusas para eso que sabemos que queremos hacer, que queremos lograr, y tal vez la mejor excusa sea, pues, qué miedo, que puede pasar, lo que va a pasar. Hay que perder el miedo al miedo, hay que aprender a convivir con tu oscuridad, a llevarte bien con ella, porque finalmente los miedos que tenemos están directamente asociados a quienes somos como personas y a tal vez otros procesos que nada tienen que ver con la escritura, que nada tienen que ver con nuestros libros, pero que nos atacan. Voy a leer esta respuesta de Karina y ya les voy a contar la mayoría de los miedos que tienen los escritores y las escritoras. Karina dice, caer en lugares comunes, repetitivos, que no sea lo suficientemente bueno o que no contribuya. Claro, y además como que pensamos todos los libros están escritos, todas las historias están escritas, pero bueno, Karina, voy a darte aquí un spoiler, y es que aunque tú escribas de un tema que ya han escrito muchas personas, nadie lo va a escribir como tú. Lo que va a hacer que sea diferente, que no caigas en lugares comunes, que no sea repetitivo, es que tú tengas la valentía de ser auténtica y de aportar en esto que estás escribiendo lo que te hace única. Eso es al final lo que va a hacer que tu libro sea tan único como tú. Entonces, no te preocupes si es un tema del que todo el mundo ha escrito, porque nadie lo ha escrito como tú. Bueno, y les voy a contar cuáles son la mayoría de los miedos de los escritores y escritoras. La calidad del manuscrito, bien sea por la forma o por el fondo. Entonces, justamente un poco como eso que estábamos hablando, problemas de fondo. ¿Será que si se entiende lo que yo quería transmitir? ¿Será que no estoy cayendo en algo repetitivo? Pero también problemas de forma, como lo decía Kelly, como el tema de la ortografía. ¿Qué tal que mi libro esté lleno de errores de ortografía o yo no soy lo suficientemente bueno o buena para escribir, etcétera? Entonces, este es un miedo muy común que tienen muchas personas y tiene que ver con la calidad del manuscrito. La buena noticia es que esto tiene solución y normalmente la mejor solución es contar con una mirada externa de alguien que sea experto en edición y corrección, que nos ayude justamente a identificar esos problemas de calidad para que los podamos mejorar. Un segundo miedo muy común, el rechazo por parte de las editoriales. De repente hemos tenido siempre el sueño de que nos publique una gran editorial y decimos, bueno, pero yo empecé a mandar manuscritos y ni me respondieron el mail, ni nunca nadie me dijo nada, debe ser que no les gustó, debe ser que lo que escribí es terrible, que es el peor libro de la historia, que nunca habían recibido un peor manuscrito que ese. Entonces, claro, nos da mucho miedo ese rechazo de las editoriales porque sentimos que es un rechazo a algo muy íntimo y muy profundo que hemos hecho. Otras personas se han encontrado con empresas que les ofrecen coedición, y más adelante vamos a hablar de eso, y les da miedo como el tema de las estafas, como de que se quieran aprovechar de ellos, de que les cobren un montón de dinero. Entonces ese también puede ser un miedo que tenemos. Para otras personas es la inversión económica en la publicación, bien sea que lo vayan a hacer en coedición o en autopublicación, también vamos a hablar de eso en un momento, pero bueno, como voy a invertir un dinero y qué tal que mi libro no se vende y que nadie lo compre, etc. Y aquí viene uno de los grandes miedos también, y es la falta de ventas. Todos estos años de trabajo, editor y corrector, la portada más divina del mundo, y luego nadie me compra. Ese también es un miedo muy común. Y viene otro, las reseñas negativas por parte de los lectores o lectoras, y acá podría sumarle justamente ese que mencionaban Aimé y Vanessa, que es la indiferencia. Este es otro miedo que tenemos. Y el séptimo, que es uno de mis favoritos, es el miedo al éxito. Hay escritores, hay escritoras que han tenido libros tan exitosos que les cuesta muchísimo el siguiente, porque saben que todo el tiempo los van a estar comparando. De hecho, se dice que Harper Lee no escribió ningún otro libro después de Matar a un ruiseñor, porque
Fue un libro tan exitoso que sentía, bueno, escribió otro que fue inédito y que luego se publicó póstumamente, pero ¿por qué no lo publicó? Posiblemente porque tenía miedo al éxito. Elizabeth Gilbert también lo dice en el libro Crea tu magia, que después de que ella escribió Cómo reza ama, muchas personas le decían como, ¿qué vas a escribir ahora? O sea, ningún libro va a tener el éxito que tuvo este libro. Así que este también es un miedo posible, que tengamos miedo al éxito. Bueno, aprovecho para contarles, si no lo han leído, que nos dice Vane, que ella trabaja el tema de corrección ortotipográfica por si la necesitan. Muchas gracias, Vane. Y Murakami habla de quienes escriben un solo libro y luego se retiran. Ahí les dejé la recomendación del libro, que es de qué hablo cuando hablo de escribir. Está en la lección de libros recomendados. Entonces, es normal, todos tenemos muchos miedos en diferentes momentos de la vida. No estás solo, no estás sola y podemos trabajar en cada uno de estos puntos. Y quiero como redondear esos miedos con esta frase de Isabel Allende que dice, escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate del proceso. Si vives el proceso con conciencia, profundidad, entregando lo mejor de ti mismo, de ti misma, el resultado se va a dar por sí mismo. Así que tal vez tarde menos, tal vez tarde más, pero va a llegar. Y acá viene la pregunta que quiero que te respondas en este momento y que luego la escribas y la analices y la pienses. ¿Qué es lo mejor que puede pasarte en 2023? ¿Qué es lo mejor que puede pasarte en 2023? Estamos súper acostumbrados como a pensar en lo peor que puede pasar. Y lo peor que puede pasar es todo eso que ya hablamos. Que mi libro no cause ningún impacto, que a la gente no le guste, que las críticas sean negativas. Todo eso es lo malo que puede pasar. Pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y cuando yo pienso en estos 4 años de mi carrera, pienso en que las mejores cosas que me han pasado ni siquiera las imaginé. La emoción que yo sentí la primera vez que alguien me escribió diciéndome que iba a organizar un club de lectura sobre mis libros. Eso para mí en ese momento era lo mejor que me podía pasar. La emoción de ver mis libros en las primeras posiciones de ventas es lo mejor que me puede pasar. Lo hermoso que es cuando alguien me escribe diciéndome que mis libros le han tocado el corazón, le han cuestionado algunas cosas, le han inspirado. Eso es lo mejor que puede pasar. Recibir un mensaje de mi agente diciéndome quieren hacer un audiolibro con tu libro es lo mejor que me puede pasar. Así que piensa, con base en cuál es tu realidad hoy, qué es lo mejor que puede pasarte en 2023. Y si hay alguien que quiera aprovechar y contarnos, y si no, pues lo dejo para que lo reflexionen, qué es lo mejor que podría pasarte el próximo año, entendiendo que las posibilidades existen y que aunque tengas miedo, en la medida en que tienes la confianza de seguir avanzando y de seguir trabajando por ese sueño, vas a poder lograrlo. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Yo voy a contarles lo mejor que me puede pasar en 2023. Lo primero es que se publique mi 4ª novela. En este momento lo están evaluando 2 editoriales. Eso es lo mejor que podría pasar. Me encantaría ya por fin ver el primer audiolibro de alguna de mis novelas. Eso me gustaría mucho. Terminar de escribir mi 5ª novela, definitivamente, me encantaría. Pero creo que de todos esos sueños, porque también tengo el sueño de las traducciones y todo lo que les conté antes, de las series, creo que el hecho de que se publique mi 4ª novela, ese sería como lo mejor que me puede pasar en 2023. Y bueno, te dejo entonces este ejercicio, esta tarea. Ocean levantó la mano, así que adelante, cuéntanos qué es lo mejor que te puede pasar en 2023. Hola, pues yo creo que de las mejores cosas que me podrían pasar. No te estoy escuchando bien, espérate. Algo pasó con tu micrófono. A ver, ahí me escuchas mejor. Sí, ahí mejoró, sí. Ahí está, era eso. Lo mejor que me podría pasar o de lo mejor sería que para finales de año sacara la segunda parte de la trilogía o de la saga de la novela que voy a sacar en febrero. Y más allá de eso, creo que de la primera novela que voy a sacar, que sale en febrero, el objetivo pues sí es de alguna manera pues dar un poquito pues influenciar en los jóvenes acerca de todos los temas que tienen que ver con la salud mental, la ansiedad y la depresión. Entonces,
algo que yo veo en donde trabajo, que es una escuela, es que es un problema muy recurrente y si algo me podría pasar, así lo mejor sería pues llegar a tocar la vida de estos jóvenes y que pues llegaran a hacer esta pues reflexión de la importancia de cuidarse pues mentalmente, ¿no? Sí, qué bien, me encanta. Bueno, yo voy a darle la palabra a Paula. Paula está dentro de la lista de las mejores cosas que me podían pasar en 2022, porque hizo una lectura tan detallada de mi novela, o sea, hicimos como una lectura conjunta. Él iba leyendo, me iba contando, yo le iba contando, y luego hicimos una conversación muy chévere en un live. Así que gracias, Paula, por una de las mejores cosas que me pudo pasar este año. Y adelante. Alexa, no seas tan hermosa. ¿Qué es eso tan lindo? Vos también lo fuiste, obviamente que sí. No, gracias a ti. A mí esto es como lo mejor que me podría pasar, pero también es como una pregunta que tengo, porque es que yo no sé en qué momento, o sea, lo mejor sería como sentirme lista para escribir, porque mi pregunta es, ¿cuándo dice uno, listo, estoy lista para arrancar a escribir? Porque uno siempre siente que le falta, o bueno, yo siento que me falta investigar más, que me falta tener una mejor idea, que me falta estudiar un poquito más de narrativa, que me falta hacer más cursos, que cómo voy a arrancar yo ya a escribir una novela, pues entonces sería como ganar esa confianza o sentirme, bueno, listo, en el camino también, como lo decía Isabel Allende, pues voy disfrutando el proceso, aprendiendo en el proceso, pero ya lanzándome, porque si no, nunca voy a estar lista. Entonces es como lo mejor y la pregunta al mismo tiempo. Bueno, esto ya va a pasar en 2022. 7:51 de la noche de Medellín, Colombia, o Santa Elena, si es que estás en Santa Elena. Paula Posada, ¿estás lista para escribir? Ya, necesitabas que otra persona te lo dijera, ya, te lo dije, por favor. Ay, Alexa, pero ampliado, o sea, ¿cómo así? ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegas vos a decir eso? Pues me encanta, ¿no? Mejor dicho, ya me quedó grabado y quedó aquí grabado y lo puedo volver a ver. Pero, o sea, ¿cómo puedo decir eso? O sea, ¿cómo puedo decir, listo, estoy lista? Bueno, tú cuando empezaste como con esta pregunta, explicación, empezaste diciendo como, bueno, siempre siento que me falta aprender un poquito más, investigar un poquito más, tal vez esta no es la idea. Y yo pienso que el camino creativo es principalmente un camino de exploración, y es un camino de exploración interior. Y la única forma de recorrer ese camino es viviéndolo. Así que lo que yo te recomiendo es que empieces a escribir sin juzgarte. Es decir, tú tomas tus 15 minutos diarios de escritura y dices, bueno, hoy voy a escribir sobre esta idea de un cuento que tengo por ahí. Y lo escribes. Es posible que en 3 meses tú digas, no, qué tontería lo que escribí, eso no sirvió para nada, pero quiero que sepas que eso sí sirvió para algo. Sirvió para que ese día tú escribieras, dieras ese paso, y al siguiente día dieras otro paso, y al siguiente día dieras otro paso. Porque es exactamente igual como si te estuvieras preparando para una maratón. No sales el primer día a correr la maratón, que es a veces lo que pensamos, porque justamente pensamos, me tengo que preparar más, tengo que tener más, tengo que estar más en forma. Pero solo vas a hacer la maratón si todos los días empiezas corriendo 1 minuto, a la siguiente semana 2 minutos y a la siguiente semana 3 minutos. Y acá no es una cuestión específicamente del tiempo, sino de que empieces a ejercitar. Hay muchos ejercicios, voy a compartirles más recursos de cómo trabajar la creatividad, de cómo desarrollar más estrategias creativas, pero lo mejor que puedes hacer es empezar a escribir sin juzgarte por lo que estás escribiendo. Permítete ejercitar tu capacidad de escritura, porque esa es la forma en la que tal vez en 3 meses tú escribes algo y dices, esto sí como que me salió bueno, esto sí como que va por donde me gusta. Y muchas veces también pensamos que el día 1 yo ya tengo que saber que lo que yo voy a hacer es una escritura de fantasía. ¿Por qué? Y siempre que tengo esta conversación con alguien digo, es como el ejemplo de Fernando Botero. Y tuve sus primeros cuadros y eran una cosa. Y lo que terminó siendo su estilo es algo completamente distinto y evolucionado. Porque el camino es el que te va mostrando hacia dónde te estás inclinando, cuál es tu estilo, cuál es tu voz, qué es lo que más te gusta. Yo empecé escribiendo ficción literaria contemporánea y ahora escribo más como tecnotriller, porque hace parte de mi camino de exploración, de los temas que me van interesando en cada momento. Entonces, disfruta el proceso, permítete explorarte a ti misma en el camino y vas a ver que tú misma un día vas a decir, o vas a leer algo de lo que escribiste y vas a decir, aquí hay algo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovecho para leerles por acá que Tamara nos dice que también es editora. Marco dice, lo mejor que me podría pasar es tener mi sitio web armado con 2 o 3 libros disponibles. Y Caro y Auri tienen la mano levantada. Adelante, Caro. Bueno, la verdad me gustaría que pasaran muchas cosas. Me gustaría disfrutar como todo el proceso. Y ahora no estoy sola, igual tengo un equipo que está conmigo por detrás, de que necesito mucha ayuda para lograr todos los objetivos que tengo en mi cabeza. Y me encantaría que mi libro se traduciera al inglés y ganar los premios Amazon. Perfecto, me encanta, gracias. Auri, adelante, te escuchamos. Hola, no voy a prender cámara porque estoy en sitio público, entonces todo No está te preocupes. revolucionado. Pero bueno, quería participar por 2 cosas. Primero, porque por la pregunta que hizo Paula, pues quiero decirle que desde ya está preparada únicamente que se dedique como que a experimentar esas emociones y esas sensaciones de cada momento. Por ejemplo, yo con mi primera historia fue una cosa que yo ni siquiera sabía que podía escribir. Simplemente sentí la necesidad porque estaba pasando por un momento y la novela refleja tal cual ese momento de mi vida. Refleja todo lo que en el momento estaba experimentando. Estaba experimentando un momento triste y mi historia empieza triste. Pero a medida que fue evolucionando, tiene un montón de emociones y de sensaciones que la persona que la lee, si es una escena de llanto, termina llorando. Si es una escena triste, termina con las lágrimas y me lo escriben, me dicen, me hiciste llorar, no puedo creerlo, primera novela que me hace llorar. Y eso es una cosa impresionante que tú puedas lograr esas sensaciones. Y si es una escena de risa, que la persona te escriba, oye, me hiciste reír mucho, casi me orino o algo así, disculpen la palabra. O si es una escena de amor o de sexo explícito, como dice, porque yo también les escribo, pues qué chévere que la persona pues tenga esas emociones. Entonces, desde ya estás lista, lo único que tienes que tener en cuenta es experimentar cada una de esas emociones que tienes y lanzarte, ponerte a escribir. Si tienes un momento triste, dedícate a escribir una escena triste, a ver qué tal te sale. Y si tú misma con esa escena triste logras derramar, si sea una sola lágrima, dices que vas por buen camino. Yo cada vez que, porque mi historia, yo tengo una historia terminada, completa, tiene más de 40 capítulos, muy largos porque yo soy muy detallista. Entonces resulta que cuando yo edito, porque como no tengo editora, entonces me toca editar y cada rato me pongo a editar para ir corrigiendo ortografía y demás. Entonces termino llorando con las escenas de llanto. Y yo digo, uy, escribí muy bien, me gustó lo que hice, porque si yo misma soy capaz de llorar cada vez que edito, entonces tengo que dejar de editar en el momento porque estoy con las lágrimas que no las aguanto. Entonces, esos son los consejitos como que de manera particular me gustaría dejarle al grupo, aprovechar esas emociones. Si estoy feliz, entonces voy y se me ocurre algo de gracia o algo de chiste y voy y escribo esa escena graciosa que quería agregarla a mi novela, porque ese es mi estado de ánimo en el momento. Son mis recursos particulares que sí me gustaría pronto como que dejárselos ahí porque son algo muy mío, pero que chévere que pueda yo compartirlo con ustedes. Gracias, Auri. Genial. Y otra cosa es porque para el próximo año, para 2023, sí aspiro y quiero mucho aprender a autopublicar en Amazon. Entonces estoy esperando el curso que viene contigo para ver si puedo hacerlo. Ese es como que mi proyecto para 2023 porque quiero Verlo en ya Amazon. empezar con Amazon. Sí. Genial, muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar para saludar a Alicia y a Nati que se unieron hace poco, así que bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Bueno, en estos escalones entonces hablamos de los hábitos, hablamos de la confianza y ahora quiero hablar del cierre. Y este es otro punto donde muchas personas se bloquean en el camino porque como que sienten que nunca su texto está listo. Nunca es lo suficientemente bueno, algo le falta un pedacito, voy a revisarlo otra vez. Y una de las preguntas que les hacía en el cuaderno es, ¿cómo determinas cuando escribes que tu texto ya está listo? Y bueno, vamos a ver si alguien por acá se anima
a contarnos. Yo voy a contarles un poco, mientras tanto, de cuál ha sido también mi experiencia, tanto personal como trabajando con otros escritores y escritoras. Y es que muchas veces ese deseo de perfección tiene más que ver es con la inseguridad que sentimos con lo que viene después. Porque se siente mejor decir, estoy escribiendo un libro, allá enfrentarnos al hecho de voy a publicarlo, voy a mandar a editoriales, voy a autopublicarlo, lo que viene, y me da tanto miedo eso que viene que mejor le doy otra ronda de corrección, y mejor le doy otra ronda de corrección, y mejor le doy otra ronda. Así que normalmente es algo que nos cuesta mucho, tampoco queremos que salga mal, que salga con errores, y es un punto que nos suele costar como determinar cuál es el mejor momento. No hay una fórmula mágica. Yo, en términos generales, lo que suelo hacer es que trabajo unos 3 borradores, el tercero lo envío a lectores externos, que suelen ser lectores beta, y después de eso trabajo como otros 2 o 3 borradores más. Un punto que me parece que sí es como súper clave es cuando tú le das vueltas y vueltas a tu texto y te das cuenta que ya no estás haciendo ningún cambio sustancial. Como que de repente leíste toda una página y pusiste una coma y tal vez ni siquiera eres experto, como si lo son Tamara y Vanessa, y la pusiste donde no era y a la siguiente revisión pues se la quitaste. Y entonces como que le das vueltas y vueltas, pero realmente no estás aportando o mejorando el texto. Y entonces, es un paso importante porque el cierre implica ya como exponernos, como salir al mundo. Y uno de los puntos es que, según una estadística, casi que se convirtió como en un mito urbano, porque en realidad no encontré como una fuente oficial de la estadística, pero sí está en muchos blogs y en muchas partes, es que solo el 3% de quienes empiezan a escribir un libro lo terminan, y de esos solo el 20% lo publican. Así que en realidad hay muchas personas que dicen quisiera escribir un libro, pero también hay muchas que lo dejan olvidado, a medias. Yo he conocido personas en este proceso que de repente me dicen, no, yo llevo escribiendo un libro 7 años, 10 años, y yo, bueno, como que empiezo a indagar un poco más y les digo, bueno, pero tiene mucha investigación, ¿por qué te ha tomado tanto tiempo? Y recuerdo mucho una conversación que tenía con un escritor y una vez me decía, no, es que lo suelo trabajar en las vacaciones una vez al año y cada vez que lo leo vuelvo y empiezo. Entonces yo como que pensaba, bueno, no es que lleve 10 años escribiendo un libro, es que he empezado 10 libros distintos. Y lo cierto es que, pues, si queremos avanzar en este camino, pues es importante irle dando cierre a cada uno de los proyectos. Y de acuerdo con una estadística que encontré, estas son las principales razones por las cuales la mayoría de las personas no terminan sus libros y a veces están combinadas, por eso suma más del 100%. Uno de los motivos es que no se les ocurre un buen final, como que no pueden cerrar el libro o cerrar la historia. Pienso que es algo que pasa más en los libros de ficción, por supuesto, y es un motivo para abandonar. Otro motivo es que se aburren en el camino, bien sea con la historia o con los personajes. A mí, por ejemplo, me pasó cuando empecé a escribir mi segunda novela, más o menos llevaba un mes, y dije, no la estoy disfrutando, o sea, retomando la frase de Isabel Allende, esto no va a llegar al orgasmo, no va por buen camino. Así que yo en ese momento decidí pararla y empezar de nuevo con otra historia. Otro motivo puede ser que otras situaciones, otros compromisos se interponen en el camino. Entonces, obviamente, pues no sé, alguien tiene un trabajo y le dan un ascenso y tiene el triple de trabajo, queda embarazada y tiene sus hijos, una enfermedad y pues tiene dificultades. Pero fíjense que en realidad, excluyendo esa, que puede ser que haya circunstancias realmente importantes en la vida que nos eviten terminar o cerrar los proyectos, para las otras personas era principalmente que no podían llegar al final apropiado de la historia o que se aburrían con la historia, con los personajes. Y quiero compartirles esta frase de García Márquez que dice, cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado. Más aún, cuando escribo un cuento es porque a mí me gustaría leerlo. Y creo que esta frase viene muy, muy bien justamente con lo que hace unos segundos estábamos hablando, y es como escribir sobre esos temas que nos importan, sobre lo que nos está pasando en cada uno de los momentos, sobre lo que nos está afectando, porque al fin y al cabo eso también hace parte de los temas que nos importan y que se convierten en historias que nos gustaría leer o que nos gustaría que otras personas también leyeran. Y bueno, les invité a que vieran una lección de mi programa Escribe con Juicio pero sin Juicio, que se llama ¿Por qué quieres escribir?
Y me gustaría, quienes quieran, que me cuenten aquí en los comentarios o levantando la mano, quienes quieran hablar, ¿por qué quieres escribir? ¿Por qué quieres ser escritor o escritora? ¿O por qué ya lo eres? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué quieres escribir? ¿Qué es importante para ti? Y esto pues puede tener todo tipo de respuestas. De repente algunos ya dieron como unas pistas en las primeras respuestas de las primeras preguntas. Pero bueno, si alguien que no haya hablado, de repente se anima a contarnos por qué quieres escribir, por qué es importante para ti escribir, les escucho. Y si no, pues les invito a que dejen por allá los comentarios en la lección. Adelante, Tamara. Hola a todos. Uy, allá se me escucha. Hola a todos, que llegué un poquito tarde. Te escucho súper bajito. No sé si estás lejos del micrófono. No sé si son los auriculares. ¿Sí? ¿Ahorita también? ¿Todavía? ¿Mejor? Mejoró, sí, un montón. Vale. Pues mira, creo que para mí es como necesidad, ¿no? Escribir se convierte en una necesidad. Y yo soy psicóloga y también, pues he escrito muchos libros técnicos, pero como que en los últimos meses he reconectado como con ese hobby que tenía de chiquita, ¿no? Y entonces llega un momento como he escuchado también al compañero, que hay cosas que uno, por una parte creo que hay cosas que uno necesita soltar, pero también necesita como, quiere inspirar, quiere hacer cambios en los demás, quiere impactar de manera positiva, ¿no? Entonces igual es como, pues me gustaría que todo lo que o yo escribiera, pues hubiera alguien que dijera, wow, pues esto me ayudó en este momento, me inspiró, o vaya idiotez, ¿no? No sé, aunque sea para echarse unas risas también, ¿no? Pero que generar como emociones bonitas en quien lo lea, ¿no? O sea, y a veces también sufrir es necesario para transmutar y para trabajar algunas cosas, ¿no? Pero generar como, sí, como un impacto. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, yo por allí se los dejo en la lección. La frase a la que yo llegué como en este ejercicio de por qué escribo es: escribo para unir al mundo a través de mis historias, y tiene mucho que ver con los temas sobre los que escribo, con esa intención de mostrar otros puntos de vista, otras formas de ver el mundo, porque creo que la lectura genera empatía, y que cuando un lector lee historias sobre personas que son súper diferentes, por lo menos se cuestiona que tal vez esa otra persona también tiene un punto de vista válido, que tal vez esta forma de vida, aunque es distinta y tal vez nunca sería la que elegiría, pues también es válida. Entonces, para mí, ese es como mi motivo por el cual le escribo. Bueno, muchas gracias. ¿Y por qué les invito a que se hagan esta pregunta? Porque finalmente, cuando tenemos claridad sobre este propósito profundo que nos lleva a la escritura, vamos a tener la posibilidad de darle cierre a nuestros proyectos. Si yo estoy escribiendo un libro que sé que puede ser inspiración para alguien, y tengo muy presente ese propósito, esto me ayuda a darle cierre, esto me ayuda a terminarlo, esto me ayuda a decir, bueno, no lo puedo seguir postergando indefinidamente porque estoy privando al mundo de algo que yo estoy haciendo con un propósito muy profundo. Entonces, piensa en por qué quieres escribir. Te invito a que te hagas esta pregunta con frecuencia, a que la trabajes, porque también te va a ayudar en los momentos difíciles, cuando vengan las críticas negativas, cuando pase todo eso que hoy no estamos pensando. Esa respuesta te va a ayudar mucho. Leonara nos dice: quiero escribir porque quiero dejar un legado a la humanidad sobre la riqueza de nuestros recursos naturales y la riqueza interior como lo más valioso. Muchas gracias, Leonara. Bueno, Carola, adelante. Vi por acá tu mano levantada. Bueno, al inicio era como desahogarme. A medida que fue pasando el tiempo, esos objetivos han ido cambiando. Ahora quiero, no sé, sacar de la rutina a la gente, porque veo que igual la salud mental no está muy buena, por lo menos en el país donde yo vengo, y poder sacarle aunque sea una pequeña alegría, aunque no siempre sé que va a ser así. Muchas gracias. Genial. Bueno, entonces vamos a nuestro cuarto escalón, que es la publicación. Y vamos a hablar de lo que es posible, de las posibilidades y de lo que implica cada uno. Un punto importante es que pienses cuál es el camino ideal para ti. Todos los caminos son perfectamente válidos, todos son posibles, simplemente hay algunos que tienen unas características u otras, así que tal vez no todos son ideales para ti, pero todos son posibles. Tenemos básicamente 5 caminos: irnos por la edición tradicional, la coedición, la autopublicación, los concursos o las plataformas en línea. Voy a contar sobre cada uno rápidamente porque sé que no todos, no todas los conocen todos, y así simplemente para que tengamos como ese camino genérico. Edición tradicional son las casas editoriales
Hay 5 grupos editoriales grandes en el mundo, 5 grupos globales, y lo que vamos a tener es que una casa editorial se encarga tanto de los procesos como de la inversión económica. La mayoría de las casas editoriales no reciben manuscritos no solicitados. Sin embargo, puedes ver en su página web si están recibiendo manuscritos, cuáles son las condiciones, cuáles son las fechas y cómo hacen sus convocatorias. El tiempo de publicación puede ser de 1 a 2 años, una vez se acepta el manuscrito, porque la casa editorial pues tiene sus procesos, tiene sus tiempos y es, digamos, como algo que no está tanto en tus manos. Para tener en cuenta, en la mayoría de los países latinoamericanos, los autores ganan entre el 8% y el 15% sobre las ventas. El promedio está más bien alrededor del 10%. En países como Estados Unidos, España y México, a veces las editoriales pagan anticipos, bueno, en Estados Unidos prácticamente siempre. Pero digamos que en España y en México es donde ya se está viendo también, las editoriales pagan anticipos a los escritores, que para un autor nuevo pueden estar entre $1,000 o $10,000 más o menos, pero también los autores establecidos pueden recibir anticipos de más de $1 millón. ¿De qué depende el anticipo? Básicamente de un cálculo matemático. La editorial dice, bueno, si yo vendo este libro en $20 y al escritor le toca el 10%, es decir, le tocan $2, y yo estimo que va a vender 500 libros, entonces le pago un anticipo de $1,000, matemáticas. Todo lo que venda de ahí para arriba se lo van pagando conforme van pasando los periodos de corte, pero tiene que ver con ese cálculo. Entonces, muchas veces el anticipo está más asociado a la trayectoria que ya tenga el autor, o la plataforma que ya tenga, digamos, de lectores, de seguidores, etc. Pero este es uno de los caminos y puede ser muchas veces como el camino que pensamos que puede ser interesante para nosotros. Aunque la mayoría de las editoriales no reciben estos manuscritos no solicitados, hoy ingresé a las páginas web de Penguin Random House y, por ejemplo, para uno de sus sellos, que es Plaza y Janés, están recibiendo manuscritos para los países de Argentina, Chile, España, 2 veces España, México y Perú. Entonces, aunque no pasa siempre, es posible, podría ocurrir que el sello editorial en el que a ti te interesa publicar esté recibiendo manuscritos y por lo tanto, bien vale la pena pues darle una mirada e intentarlo. Muy importante es que debes elegir muy bien el sello editorial. Los grandes grupos editoriales tienen muchos sellos. Entonces, por ejemplo, Penguin Random House tiene Alfaguara, tiene Plaza y Janés, tiene Salamandra y tiene otros 20 sellos. Tú no deberías mandar tu libro que es de poesía a un libro de ensayos, no deberías mandar tu libro de ensayos a un libro de novela, no deberías mandar tu libro de novela a un sello, a un sello de cuentos. Entonces, busca muy bien cuál es el sello dentro de la editorial que realmente es acorde con el género de tu libro. Revisa en la página web la información sobre cómo enviar los manuscritos y allí vas a encontrar todos los detalles, cómo lo tienes que enviar, qué tipo de archivo, el tamaño de la letra, todo lo que necesitas y la información. Uno de los puntos es que ellos te dicen, no te vamos a dar respuesta a menos que sí nos interese. Entonces, lo que dice el mercado es que más o menos si en 6 meses no te han dado ninguna respuesta, es porque la respuesta es un no. Puede tardarse 6 meses porque tienen que encargar a alguien de que por lo menos lea algunas páginas y revise si sí les podría interesar. También revisé en la página web de Planeta y, por ejemplo, uno de sus sellos que se llama Zafiro eBooks, que es un sello especializado en romántica, en este momento está recibiendo manuscritos. Entonces, es una posibilidad ir a las casas editoriales y mirar. Acá Caro nos dice que hay editoriales que aceptan propuestas, es cierto, pero principalmente los sellos pequeños o independientes. Las grandes casas editoriales suelen ser un poco más estrictas como con estos procesos, pero tal cual como les muestro, pues sí existe la posibilidad. Luego tenemos otro modelo que es la coedición. En la coedición lo que tú vas a hacer es conseguir una casa editorial que se va a encargar de todos los procesos de la edición, de la corrección, de la portada, de la distribución, de la impresión, de las ventas, de todo, pero eres tú como escritor o escritora quien pone el dinero. Este es el modelo de coedición. En este caso, el autor suele recibir el 25% sobre las ventas por concepto de regalías. Sin embargo, acá es muy importante que tengas en cuenta que algunas de estas empresas lo que han hecho es crear un negocio alrededor de los escritores, no de los lectores. Es decir, su propósito es venderte a ti un paquete de publicación y si tú ya lo pagaste, pues ellos igual no pierden nada. Revisa muy bien los contratos, su red de distribución,
por cuánto tiempo es el contrato, en qué territorios, en qué formatos, en qué idiomas, pide referencias a otros autores. A mí me pasó que, o me ha pasado que algunas de estas editoriales me han contactado diciéndome que quieren sacar nuevas ediciones de mis novelas, y cuando yo veo los contratos como que no hacen sentido para mí. Como que me digan que les cedo los derechos de mis novelas en todos los países, y es una editorial que solo publica en Colombia, o que se los cedo en todos los idiomas y pues solo publican en español, o que se los cedo en todos los formatos y solo hacen libros, no hacen audiolibros, claramente no hacen películas. Entonces es importante revisar muy bien los contratos y pedir referencias a otros autores que ya la han publicado con esa editorial, pues para estar seguro o segura de que es confiable. Y muy importante, haz las cuentas. Si la editorial te está cobrando $2.000, si tú te ganas $2 por libro y solo van a imprimir 400 copias, pues vas a recuperar solo $800. Entonces ahí te das cuenta que ni siquiera están buscando que haya un negocio que sea también favorable para ti, sino que están buscando es tu dinero. Entonces este es como un punto para tener en cuenta en la coedición. Hay empresas de coedición muy buenas, que son serias, que son responsables, que sí trabajan por sus escritores, pero lamentablemente hay muchas que hoy en día pues no lo son. Luego tenemos un tercer modelo que es la autopublicación. Y aunque a veces pensamos que la autopublicación es como algo muy nuevo, muy de Amazon, la verdad es que hay autoras como Jane Austen, como Margaret Atwood, que se han autopublicado y que autopublicaron porque en su momento igual no encontraron una editorial que les publicara y porque decían, mi libro es tan bueno que yo sí quiero que salga al mundo. Sin embargo, pues sí se ha disparado a partir de Amazon y de todo lo de Internet. ¿Cuál es la principal característica de la autopublicación? Que tú como autor o autora te encargas de todo, de coordinar los procesos y de la inversión económica. Es un mercado que está en un crecimiento muy grande. Hay más de 6 millones de libros autopublicados en Amazon, pero la buena noticia es que en español se autopublican aproximadamente 800 títulos al mes. Y puede ser que 800 te suenen muchísimos, pero la verdad es que en el universo de los libros no es tanto. Entonces hay un mercado interesante, importante y que mueve muchísimo dinero. En la autopublicación, el autor recibe entre el 60% para los libros pasta blanda y el 70% para los digitales por concepto de regalías. Y va a recibir los pagos mes a mes. Y quiero contarles como una referencia. Y es que hay un grupo en Facebook que se llama 20 Books to 50K, donde hay 66,000 miembros. Todos estos son escritores autopublicados. Y hay aproximadamente 50 de estos miembros que venden entre $1 millón y $2 millones al año. Entonces, sé que decir 50 personas de 66,000 suena a muy poquito, pero piensa que son personas como nosotros que escribieron sus libros, que los autopublicaron y que hoy en día están ganando más de $1 millón al año por las ventas de sus libros. Y para mí esto es súper poderoso. Para mí esto es como el equivalente a, se puede correr 1 milla en menos de 4 minutos. Si hay personas que están vendiendo $1 millón en Amazon, yo también lo puedo hacer. O sea, para mí es como, esto me abre las posibilidades. Pueden buscar este grupo, 20 Books to 50K, les puedo mandar el enlace también porque es un grupo donde se comparte muchísima información sobre la autopublicación y es súper interesante. Y bueno, un poco más cercano está el caso, por ejemplo, de Fernando Gamboa, que ha vendido más de 800,000 copias de sus novelas autopublicadas, traducidas a varios idiomas. Si solo se ganara $3 por cada copia, pues ha vendido más de $2.400.000. Y el caso de Lorena Franco, que ha vendido más de 300,000 copias. Lorena además ha publicado algunos libros, o uno de sus títulos ha sido publicado por Planeta, entonces es lo que se llama una autora híbrida, pero también pues es una cantidad bastante representativa. La cuarta forma en la que podrías publicar tus libros es a través de los concursos. Un punto importante es que hay concursos tanto para libros inéditos como para libros que ya han sido publicados. Entonces, si bien casi siempre pensamos en los concursos para los libros inéditos, pues existen también la opción de que después de que publiques te ganes un premio. Ha sido mi caso, que me he ganado el premio Isabel Allende después de publicar los libros. La mayoría de los concursos te aportan prestigio. Son pocos los concursos que realmente te aportan una cantidad de dinero representativa. Algunos ofrecen la remuneración económica, pero la mayoría de los concursos es como que tu premio es que te publican y luego te van a dar unas copias, te dan un diploma, etc. Entonces es más por el reconocimiento. De todos los concursos, el que más dinero
aporta es el premio Planeta, que te da, que le da 1 millón, te puede dar 1 millón de euros para el ganador. Aquí Caro dice, con toda certeza, con los concursos hay que leer la letra chica. Igual, porque puede ser que el concurso diga que tú ya, porque te ganaste el concurso, le cedes los derechos de tu libro para siempre, a perpetuidad, en todos los idiomas, en todos los formatos, de todas las formas, y la verdad es que tal vez ni siquiera valía tanto la pena. Entonces, es un camino a seguir. En la página escritores.org encuentras todos los concursos, prácticamente todos los concursos que hay en español, y allí puedes ver concursos específicamente para el género que tú escribes, puedes ver cuáles tienen requisitos de edad, de país, de temática, qué dinero aportan, y los enlaces para que puedas leer al detalle los términos y condiciones de participar en el concurso. Una desventaja de los concursos es que en teoría, mientras tú envías el libro a un concurso, no lo puedes enviar a ningún otro, ni lo puedes publicar. Entonces pueden pasar 3 meses, 6 meses en los que todavía el concurso se está resolviendo y tú tienes tu libro ahí como congelado. Pero definitivamente también es otro camino. Y el quinto camino del que hablaba inicialmente es publicar a través de plataformas en línea como Wattpad. Uno de los casos, digamos, a nivel de Latinoamérica más conocido es el caso de Ariana Godoy. Ella es una escritora de Venezuela y ella empezó autopublicando en Wattpad en 2009. Y acá quiero como hacer énfasis en eso porque a veces la gente piensa como, no, se volvió en un éxito de la noche a la mañana, como lo que a veces pensamos de los youtubers. Un éxito de la noche a la mañana, y la verdad es que ha sido muy constante. Está publicando desde 2009, tiene 24 títulos publicados en la plataforma en Wattpad, tiene 2.2 millones de seguidores, y algunos de sus títulos han sido republicados. Por ejemplo, Mi amor de Wattpad fue republicado por Planeta, y A través de mi ventana por Penguin Random House. Sus libros, especialmente A través de mi ventana, están traducidos a varios idiomas y fue adaptado a Netflix. Esta historia, A través de mi ventana en Wattpad, tiene 366 millones de visualizaciones, así que efectivamente pues, ha tenido un impacto bastante importante. Bueno, acá Caro pregunta, con los concursos, ¿cuánto tiempo es lo que se dan los derechos? Y Tamara dice, suelen variar, a veces no tienen los derechos, a veces sí. Hay concursos que no son necesariamente editoriales, pero sí alguna dotación económica. Así es, puede ser que el concurso, por ejemplo, sea de una entidad gubernamental, de una empresa, siempre va a variar. Yo pensaría que un término razonable para que se queden con los derechos pueden ser 2 o 3 años. Ya como que 5 años, 10 años o para toda la vida, me parece que ya es un abuso y que no deberíamos como permitirlo. Entonces, bueno, Wattpad es otro camino, no es el único caso, hay otros autores a quienes les ha ido bien, pero definitivamente la principal característica, si vamos a ver este caso, o quienes han sido exitosos en Wattpad, es justamente porque han tenido mucha constancia, porque han tenido mucha dedicación y porque han escrito varias historias, justamente como de temáticas que son importantes o interesantes para la audiencia de esta plataforma. Wattpad no es la única, hay muchas otras, y hay algunas que inclusive te empiezan a pagar desde que empiezas a escribir. Entonces, lo que quiero que pienses o lo que sueñes en esta etapa, en este paso que es la de publicar, el de publicar es cuál es el camino ideal para ti en 2023. Con lo mucho o poco que sabes de las diferentes opciones, ¿cuál es ese camino que tú quisieras elegir en 2023? Porque eso va a determinar muchas decisiones que tomes. Y digo en 2023 porque pienso que no es un camino para toda la vida. Por ejemplo, yo autopubliqué mis 3 primeras novelas y la cuarta la estoy trabajando en un proceso editorial. Necesariamente no es lo que piense que va a pasar siempre, pero en este caso pues es algo que decidí explorar. Entonces, ¿cuál puede ser tu camino en 2023? Para algunos ya está súper claro, ya tienen el proceso muy adelantado, ya están prácticamente a punto de hacer clic en publicar. Para otros, de repente solamente o por ahora están explorando. Evalúa cuáles son las ventajas y las desventajas y qué es lo que está más alineado contigo de acuerdo con lo que quieres lograr. Entonces, lo importante siempre pienso que es, en este caso, es como entender las opciones, las ventajas y desventajas, hablar con personas que ya lo han hecho y decidir cuál puede ser el camino que quieres tomar. Y estas son entonces una de las preguntas que te queda también en el cuaderno de ejercicios de hoy
para que lo pienses, lo analices y pues empieces a prepararte también en este sentido, para que sueñes y sin importar cuál sea el camino, pues para que sueñes en grande. Si piensas que el camino es con una editorial, ¿cuál es la editorial que para ti sería la perfecta para tu libro, con la que te sentirías más feliz, más alineada? Si el camino es empezar una carrera en una plataforma en línea, ¿cuál es esa plataforma? ¿Por qué? ¿Qué ventajas o desventajas podría tener para ti? Bueno, entonces ya pasamos por los 4 primeros escalones. Los hábitos, la confianza, el cierre, la publicación, y ahora vamos a hablar de las ventas. Y las ventas son importantes porque finalmente es lo que nos va a permitir que nuestro libro llegue a los lectores. Aunque sea a un lector, necesitamos que llegue a través de un proceso que muchas veces es de ventas. Muchas personas tienen miedo a las ventas. Sin embargo, yo siempre les digo como vender es servir. Que ustedes estén aquí fue porque compraron este programa. Ustedes me dieron su dinero para que yo les diera mi conocimiento, mi experiencia, mis recursos, mi asesoría, todo lo que van a obtener de mí. Y yo siento que les estoy dando un servicio. Y eso hace que me sienta feliz de hacerlo, que me sienta cómoda, que me sienta tranquila, que quiera estar aquí hoy con ustedes. De igual manera, cuando ustedes están vendiendo su libro, le están dando un servicio, le están prestando un servicio a esa persona que lo está comprando. Bien sea porque su libro les entretenga, los inspire, les enseñe algo útil, los cuestione. Cada libro, aun si lo que el libro me da es 6 horas de entretenimiento, es un servicio, es un entretenimiento, es una forma maravillosa de entretenerse. Entonces, siempre mi invitación es, veamos las ventas como un servicio. Vender es servir. Y cuando lo vemos de esa manera, empezamos a quitarle como esas capas de negatividad al proceso de ventas y empezamos a enfrentarlo de una manera un poco más libre. Y lo cierto es que para vender, lo primero que necesitas es un buen libro. Es posible vender malos libros, definitivamente. Hay muchos libros que uno dice, ¿por qué a alguien se le ocurrió? Y seguramente es porque hay alguien que sí lo valoró. Pero definitivamente es más difícil. Es mucho más fácil si tienes un buen libro. Y esto es lo primero que necesitas. Pero para ser exitoso o exitosa con tus ventas y que el ingreso económico se convierta en parte de tus ingresos mensuales y que eventualmente te puedas dedicar por completo a la literatura, lo segundo que necesitas es un segundo buen libro. Porque un solo libro, a excepción de algunos casos aislados, es insuficiente para construir una carrera con un ingreso económico que cumpla todas tus necesidades en el largo plazo. Entonces, lo primero que necesitas es tener un buen libro, pero lo segundo que necesitas es tener un segundo buen libro. Y Richard Bach decía que un escritor profesional es un amateur que no se rinde. Y acá quiero que pienses que este es un camino que tal vez estás empezando hoy, como Paula, que lo empezó a las 8:51 de la noche, pero que va a durar durante mucho tiempo. La mayoría de los escritores, de los autores que se destacan, llevan años escribiendo. Escriben permanentemente y tienen varios libros publicados. Entonces, si bien de repente estamos soñando con terminar el primer libro y todavía eso nos parece muy inalcanzable, lo cierto es que necesitamos pensar que no va a ser solamente uno, que van a ser varios. Según un estudio que realizó Written Word Media en Estados Unidos, los autores que ganaban más de $5,000 al mes, en promedio, tenían 13.5 libros publicados. Es decir, personas que ya tenían un ingreso equivalente al de un trabajo profesional, digamos, de alguien de experiencia media, tenían 13 libros publicados. Y entre quienes ganaban más de $100,000 al año, el 88% llevaban más de 3 años escribiendo y tenían en promedio 30 libros en su catálogo. Así que escribir un solo libro te va a dar muchas satisfacciones, te va a abrir muchas puertas, te va a enseñar mucho sobre ti misma, te va a expandir tu círculo, te va a dar muchos beneficios. Sin embargo, si ya estás considerando y si ya estás en este punto del escalón en el que dices quisiera vivir, y acá sí voy a remitirme al vivir de la anécdota que les conté, quisiera vivir de los libros, pues necesitas tener más de un libro y ojalá muchos. Y de hecho, ese grupo que les conté antes, el de 20 Books to 50K, justamente lo fundó alguien que cuando empezó su carrera como escritor autopublicado dijo, bueno, yo para tener un ingreso de $50,000 al año que me permitiría retirarme y vivir en Los Cabos en México, necesitaría tener 20 libros publicados, considerando que al día venden tantos libros, etc. Entonces, es importante escribir más de un libro, escribir varios libros, para que esto te permita llegar a construir también un capital financiero importante.
Y esto tiene que ver con nuestro primer escalón, y es el de los hábitos. Dice Malcolm Gladwell que se necesitan 10.000 horas de práctica para ser un experto en algo. Y más allá de la cifra y de que nos pongamos a hacer cuentas de cuántas horas hemos acumulado, creo que su sentido tenía que ver con que es mucho, con que es mucha cantidad. Necesitamos escribir mucho para convertirnos en expertos escritores. Sin embargo, hay otros factores que pueden incrementar tu posibilidad de éxito. Por ejemplo, tener una buena red de distribución, que tus libros se consigan en diferentes partes, en diferentes países, en diferentes librerías. También el hecho de publicar en variedad de formatos. Si solo imprimes tu libro físico, pues estás negándole la posibilidad a las personas que nos gusta leer en digital, por ejemplo. Si además tienes el audiolibro, pues esto te da la posibilidad de llegar a otro tipo de lectores y lectoras. Otro punto que es importante, optimizar tu libro para las diferentes plataformas. Plataformas como Amazon requieren que tengamos mucho cuidado en la selección de las categorías, las palabras clave, la sinopsis, porque todo eso permite que el libro llegue a los lectores de manera orgánica. Y, por supuesto, construir una comunidad de lectores que se interesen por tu trabajo, que quieran comprar el siguiente libro, que estén atentos o atentas a lo que tú estás escribiendo. Entonces, acá la pregunta que quiero que te hagas, y a ver si alguien se anima a contarnos aquí en el chat, es ¿cuántos libros piensas escribir en los próximos 3 años? Y quise poner un término de 3 años porque sé que si decimos que 1 año, de repente la mayoría vamos a decir, bueno, en 1 año voy a escribir 1. Pero ¿qué tal si tú cada vez escribes más, cada vez escribes mejor y tal vez puedas escribir más de un libro al año? Y bueno, por ejemplo, mi experiencia es que yo he escrito, en 2019 escribí Me muero por vivir, en 2020 escribí Detrás de mi nombre, en 2021 escribí Entre redes, pero finalizando 2021, además de Entre redes, empecé a escribir Encontrándome, terminé Encontrándome en marzo de este año, y ya escribí el primer borrador de mi 5ª novela, así que antes me tomaba como 1 año y ya me está tomando menos. Bueno, a ver, por acá por el chat, dice Tamara, 3, al menos en mente, en los que ando trabajando. Genial. ¿Cuántos libros piensas escribir en los próximos 3 años? Quiero que esta pregunta, mejor dicho, te quede dando vueltas en la cabeza, que por la noche como que sueñes con ella. Aquí Ana Milena nos dice, voy a escribir 9. Caro dice, voy a escribir 7. Me encanta, porque definitivamente sí se puede. José dice 6. Claro, hay que terminar esa trilogía y empezar otra. Genial. Muchas gracias por compartir. Y quienes no han compartido, piensen. ¿Cuántos libros piensas escribir en los próximos 3 años? Y no se trata de la cantidad, puede ser que para ti sea perfecto escribir 1, y está perfecto. ¿Quieres dedicarle más tiempo? Sabes que por tus otras ocupaciones pues vas a un ritmo más lento, está perfecto, está muy bien. Pero lo importante es que te visualices, que te propongas y que trabajes, y eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente etapa, en la de planeación, en lograr ese objetivo que tú tengas, sea el que sea. Y bueno, llegamos al 6º paso de nuestra escalera, que es el reconocimiento. Y el reconocimiento puede darse de muchas formas. El reconocimiento puede ser pertenecer a cierto círculo literario. Y acá, aunque lo traigo, es algo que a mí todavía como que me causa, ¿cómo lo diríamos? Repelús, diríamos en Colombia, no sé cómo se dice en los otros países, porque hay personas que se sienten como que son de élite, porque pertenecen a un círculo donde son unos escritores o escritoras amigos y solamente se juntan con ellos mismos, etc. Para algunas personas eso es el reconocimiento, como poder entrar a ese círculo literario. El reconocimiento también puede venir porque publiques, bien sea tus cuentos, tus poemas, tus ensayos, tus artículos, en revistas o en antologías. Esta es otra forma de tener cierto reconocimiento. Yo el año pasado estuve trabajando con un mentor de un programa en el que participé que se llama Latinx in Publishing, y él me decía como es muy importante cuando tu cuento, por ejemplo, aparece en una antología, y en esa antología hay escritores más famosos que tú, porque como que te eleva un poco el estatus. Entonces, para otras personas, el reconocimiento puede venir justamente porque le permitan o le acepten sus trabajos para esas publicaciones, bien sea revistas o sea antologías. Para otras personas, el reconocimiento puede venir por participar en eventos, que te inviten a ferias, que te inviten a dar charlas, que te inviten a diferentes actividades. Entonces, esa es otra forma también de reconocimiento.
También el reconocimiento puede darse por entrevistas, salir en medios, digamos, importantes de divulgación nacional, dependiendo de cuál sea importante para ti o en tu país. Esa es otra forma de reconocimiento. Y definitivamente también los premios son otra forma de reconocimiento. Entonces, muchas personas, como en este caminito que vamos hablando, en estos escalones, pues empiezan con, construyo el hábito, gano la confianza, empiezo a publicar, o bueno, termino mis trabajos, los publico, empiezo a tener ventas y llega un punto en el que ya lo que quieren trabajar es en el reconocimiento. Y es perfectamente válido, está muy bien. Yo creo que cada uno puede tener aspiraciones distintas y todas son perfectamente válidas. Por ejemplo, yo en una de mis metas de este año tenía como una de mis metas ganarme un premio literario. Entonces, para mí, digamos en ese caso, ese era un punto importante de mis metas del año y justamente tiene que ver con el reconocimiento. Y hay algunas acciones que te pueden ayudar a obtener el reconocimiento independientemente de lo que sea más importante para ti o por el lado que quieras enfrentar. Y es, por ejemplo, cuando participas o perteneces a grupos de escritores y escritoras, como asociaciones o grupos que se forman en las redes sociales o grupos gubernamentales, esta es una manera en la que puedes ir abriéndote camino como en ese círculo literario o por lo menos rodeándote de otras personas que también están enfocadas como tú en los mismos objetivos y que te pueden ayudar a seguir creciendo. Por ejemplo, Gabriela y yo pertenecemos a una organización que se llama Mi Libro Hispano. Y Mi Libro Hispano es una asociación donde somos más de cerca de 200 escritores de diferentes nacionalidades y nos apoyamos, nos contamos como hay este concurso, hay este evento, me invitaron a este lugar, voy a dar esta entrevista. Entonces es una forma de crear comunidad, de crear un círculo de apoyo y de tener acceso a información, a conocimiento y sobre todo de rodearnos de otras personas que también están en este camino. Muchas personas que se acercan a mí me dicen es que mi familia no me entiende, es que mis amigos nadie lee, es que nadie comparte como esta pasión que siento por la escritura. Entonces rodearte de otros escritores y escritoras, incluso si recién están empezando, es una forma de ir incrementando también tu capacidad de visionar a lo que puedes llegar y de tener apoyo de pares de tu círculo que te ayuden a seguir creciendo. Otra forma en la que puedes también, digamos, como irte abriendo camino en todo esto que tiene que ver con el reconocimiento, es participar en eventos relacionados con los libros, inclusive si vas como espectador o espectadora. A veces nos perdemos como en nuestra feria del libro en la ciudad, le damos más importancia a otras cosas, pero si realmente estamos en este camino de ser escritores, es muy importante que vayamos a las ferias, a las presentaciones de libros. Esta es una forma de ver qué está pasando en el mercado, de conocer a los lectores, de escuchar escritores, escritoras que ya llevan una trayectoria contando sus experiencias. Entonces te invito a que tengas muy presente cuáles son esos eventos del libro que se dan en tu ciudad. Hay algunos que se siguen dando virtuales, porque es una oportunidad de irte metiendo, de ir entendiendo, de ir aprendiendo, de ir escuchando, de sentir esa pasión por los libros también de otras personas. Otra forma que puedes hacer es construir una red de contactos, incluyendo tanto periodistas como creadores de contenido digital sobre libros. Todos sabemos, y bueno, en mi caso, que mi último trabajo corporativo además fue en este tema de influencer marketing, que los influencers tienen una capacidad de convocatoria importante, y en el caso de las personas que crean contenido digital sobre libros, como son los booktubers, bookstagrammers, booktokers, bloggers de libros, etcétera, hay algunos de ellos que mueven grandes comunidades o inclusive que mueven comunidades pequeñas, pero que son comunidades muy fieles. A mí me pasa mucho que de repente alguien me invita a un live, por ejemplo, y aunque sea una cuenta pequeña, yo siempre participo. Y me sorprende que a veces inclusive las cuentas más pequeñas de repente son las que tienen más capacidad de convocatoria, tienen un público más enganchado. Entonces, ir creando esa red de contactos es algo que te va a ayudar también en este proceso y que te va a ayudar cada vez a ir llegando más arriba. Cuando nunca has dado una entrevista, por ejemplo, y de repente das una entrevista a alguien que tiene un podcast pequeño, pues te sientes tal vez más cómodo, más cómoda, vas soltando, vas aprendiendo. La siguiente vez puedes de repente llegar a un medio que tiene más divulgación y en ese camino vas volviéndote mejor en dar entrevistas. De esa manera, cuando ya te invitan en vivo, en el noticiero, al aire, pues te sientes más cómodo, más cómoda dando entrevistas. Entonces, empieza a construir esa red de contactos independientemente de que estés en el paso cero, porque esto te va a ayudar a seguir creciendo. Y el otro punto puede ser participar en concursos. De nuevo, en esa página de escritores.org encuentras
todas estas opciones, que puede servir especialmente para cuentos y poesía, porque de esta forma puedes llegar, por ejemplo, a estar en antologías. Entonces, es otra forma en la que puedes ir metiéndote e ir identificando como todas las opciones para ese reconocimiento, aunque estés recién dando tus primeros pinitos. Y aquí tu tarea es que empieces a pensar dónde vas a encontrar tu comunidad de apoyo. De entrada, yo te ofrezco esta comunidad, me encantaría que en las presentaciones agreguen también sus redes sociales, se contacten, se empiecen a conocer un poco mejor, vamos a tener también como más espacios de interacción, pero piensa también dónde podrías estar esa comunidad, dónde hay asociaciones en tu ciudad, en tu país, cuáles eventos son en los que podrías participar para que te abras camino. De hecho, José Ana y yo nos conocimos a través de una comunidad que hay acá en México, que se llama Escritores EMCHI, Escritores Independientes, que ahí él hizo una pregunta, yo se la respondí y terminamos hablando de muchas cosas y él terminó aquí acompañándonos esta noche, aunque en realidad mi única intención era contarle un poquitico de lo que había sido mi experiencia con la autopublicación y bueno, pues es una forma de ir creciendo nuestro círculo. Entonces, tu tarea acá es que pienses dónde vas a encontrar tu comunidad de apoyo. Y bueno, ya vamos a ir a los últimos 2 puntos, van a ser mucho más cortos, porque ya estamos casi llegando a las 2 horas. Gracias, qué lindo ese comentario. Se llama Escritores. Creo que es así como está. Sí. Y José, si me ayudas si pones allí el enlace para que Tamara se pueda unir, súper bienvenida también. Lo de los concursos lo encuentras en escritores.org. Allí vas a encontrar los concursos. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la técnica. Cuando te mostraba la escalera y te decía, abajo tenemos 2 puntos, y uno es la técnica. Ser mejor escritor, mejor escritora cada día. Esto lo vamos a tener que trabajar siempre. Y decía Richard North Patterson, la escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Y tiene que ver con todo lo anterior, con los hábitos, con las 10.000 horas, porque al fin y al cabo, lo que nos hace ser mejores escritores es escribir. Y hay algunos otros tips que nos pueden ayudar a ser mejores escritores. Para mí, el primero y el que intento practicar con mayor frecuencia es ser una observadora consciente del mundo, tanto del mundo interior y exterior. Tiene que ver también con lo que hablábamos con Paula en el momento que ella hizo su pregunta. Y es que entre más nos observamos, entre más escribimos sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que observamos externamente, más podemos convertirnos en mejores escritores. ¿Por qué? Porque cuando practicamos la observación consciente, estamos prestando atención plena a las sensaciones, a las emociones, y esto nos permite después plasmarlo a través de las palabras en nuestros libros, independientemente de que sean libros de ficción o de no ficción, de que sea poesía, del género que sea. Cuando yo tengo una mejor capacidad de utilizar las palabras para describir lo que estoy observando, soy una mejor escritora. Y esto implica un trabajo muy consciente. No se trata simplemente de escribir con lo que se observa. Es importante describir con todos los sentidos. Es importante ir creando como una colección de esas imágenes sensoriales de lo que estamos viviendo para plasmarlo después en nuestros textos. Voy a compartirles, cuando suba la grabación de esta llamada, una charla que dicté una vez, donde justamente hablaba sobre cómo podemos utilizar todos los sentidos para ser mejores escritores y algunos ejercicios que podemos hacer. El segundo punto que nos ayuda a ser mejores escritores es hacer listas. Y acá les invito a que ustedes empiecen, se vuelvan coleccionistas de listas. Este es uno de los consejos que da Bradbury en su libro, que también está allí en la lista de libros recomendados. Y él decía, yo hago listas de las palabras que me parecen lindas. Yo hago listas de las personas que conozco y me parecen interesantes. Yo hago listas de los lugares que visito. Entonces, aquí va de nuevo el consejo para Paula. Cada vez que tú veas algo que te llama la atención, escríbelo. No te confíes en que eso te lo vas a acordar después. Para mí, lo más sencillo y lo que siempre aplico es que tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo, se llama Ideas, y ahí anoto lo que voy viendo, o le tomo una foto, o me grabo un audio, y voy creando esta colección que me sirve después para alimentar mis textos. Entonces, esta es otra, digamos, como otra recomendación que te doy. Haz listas de los temas que te obsesionan.
de los sabores, de los colores, de todo lo que te encuentres que pienses que más adelante te puede servir para tus libros. Intenta trabajar o contar con pares o con expertos que te den su opinión. Esta es una manera en la que, por ejemplo, funcionan mucho los talleres de escritura, en que diferentes personas se reúnen a compartir sus textos y a trabajar, digamos, en textos bajo una temática, bajo una consigna. Por ejemplo, pueden contactar a Vanessa de Talleres Serendipia. Vanessa, si todavía estás por ahí, que estás muy enfermita, no sé si todavía estás, ponnos tu cuenta de Instagram, ella dicta estos talleres también, porque tener a otras personas con quienes tú compartes tus textos, que te dan retroalimentación, que te dicen, oye, no entendí esta parte, allí ese personaje me pareció que está raro, esto te va a ayudar a ser mejor o una mejor escritora. Si ya no te sientes en ese punto, si ya terminaste tu texto, lo que puedes es buscar un experto que te dé una opinión, que haga una lectura profesional de tu texto, que te haga un concepto un poco más elaborado, pero eso te va a ayudar, especialmente si lo tomas como en el sentido de aprender, te va a ayudar a mejorar, te va a ayudar a darte cuenta que siempre caes en los mismos errores, que tus personajes siempre son clichésudos, que tus personajes no son profundos. Esta es una forma en la que vas a poder convertirte en mejor escritor o escritora. Bueno, otro punto que puedes aplicar es estudiar. Y acá le puse un asterisco, porque muchas veces, como sentimos que nos falta aprender una cosita más para ser buenos escritores, estamos en un curso y en otro, 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 hasta el infinito y más allá. Y la verdad es que es una excusa de procrastinación, porque como todavía estoy estudiando, pues no estoy escribiendo. Sí te recomiendo siempre que estudies, que aprendas. Yo intento tomar por lo menos un taller al año con algún escritor o con alguien que pueda aportarme desde la técnica, desde el conocimiento, pero no te obsesiones y no te quedes siempre ahí, porque estás desaprovechando ese tiempo en el que podrías estar escribiendo y en realidad estás ocultando una inseguridad que tienes. Y, por supuesto, lo más importante que puedes hacer para convertirte en un buen escritor o escritora es escribir. Creo que esto ya lo repetí desde el paso cero de los hábitos. Lo que más necesitas hacer es escribir. Porque bien lo decía Simone de Beauvoir, escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Y acá le damos entonces de nuevo la razón a lo que hablábamos antes con Paula. Hay que escribir para aprender a escribir. Caro nos dice, en mi experiencia, tengo una mentora literaria y se avanza mucho. Totalmente de acuerdo. Tener a alguien que va empezando contigo, que te va ayudando a identificar esos vacíos, esos puntos donde necesitas trabajar más, esto te va a ayudar muchísimo. Entonces, hay muchas opciones, hay formas en las que podemos ser mejores escritores y escritoras. En cada etapa del momento vamos a necesitar recursos distintos. Esto lo vamos a empezar a trabajar en la siguiente etapa, que es la de Planea. Y lo más importante es que no lo dejes para después, que no lo dejes para cuando ya terminaste tu libro. Ser mejores escritores es algo que deberíamos considerar todos los días. Bueno, y acá viene tu tarea. Quiero que le escribas un mensaje a ese escritor o escritora que serás en un año. Este es tu ejercicio de escritura creativa de este taller de hoy, porque todos los otros eran más de introspección. Imagínate que le estás escribiendo este mensaje a ese escritor, a tu yo futuro dentro de un año, hablándole de lo que pasó durante este año, de esos sueños que parecían inalcanzables y lograste, de tus dudas, si quieres hacerlo en ese sentido, pero quiero que le escribas, que te escribas una carta a ti mismo o a ti misma, pensando en que ya pasó un año y qué te dirías a ti mismo o a ti misma. Bueno, y el último punto del que vamos a hablar hoy es marca y plataforma, que es la otra base de esta escalera que hablamos. Para empezar, quiero que sepas que todos tenemos una marca personal. La marca personal es la imagen que proyectas ante los demás. Independientemente de que seas una figura pública o no, tú tienes una marca personal ante tu familia, ante tus compañeros, ante tus colegas, ante las personas con las que interactúas permanentemente. Lo más importante de tu marca personal es que sea coherente con tus valores. No se trata de crear un alter ego de alguien que pretendemos ser. Se trata de entender dentro de quiénes somos, de nuestra autenticidad, cuáles son esos valores que queremos resaltar y proyectar. Y es algo que se va a reflejar en todas las interacciones que tienes con todo el mundo, pero que también se va a reflejar con tus lectores. Entonces te invito a que empieces, aunque estés en el día cero, a
pensar en tu marca personal, cómo te proyectas, cuáles son esos valores que tú quieres mostrar a los demás. Porque una marca personal fuerte te ayudará a proyectarte como escritor o como escritora. Y el otro complemento de tener una marca personal fuerte tiene que ver con construir una plataforma de autor o de autora, que tiene 3 elementos básicos. Una página web donde las personas puedan encontrar información sobre ti, tu biografía, qué has escrito, cuál ha sido tu camino, etcétera. Idealmente, una lista de correos para que vayas construyendo tu propia base de datos, para que vayas teniendo como esas personas que son más cercanas a quienes puedes dirigirte con regularidad y, por supuesto, trabajar en tus redes sociales. Dependiendo de la etapa del proceso en la que estés, de repente empiezas por las redes sociales. Empiezas a compartir libros sobre tu proceso, sobre lo que estás escribiendo, sobre tu camino como escritor o como escritora, pero progresivamente es importante que vayas considerando los otros aspectos, porque esto es lo que te va a ayudar también a proyectar una imagen más profesional como escritor, como escritora, a tener la información consolidada en un solo lugar y a tener una comunicación directa con tus lectores y lectoras. Entonces, estos son los aspectos súper básicos de tener una plataforma de autor o de autora. Y por eso te invito a que empieces a trabajar en tu marca personal desde ya, en esos valores que quieres proyectar, en la forma en la que te comunicas con tus lectores, en los medios digitales en los que te pueden encontrar. Y el ejercicio que quiero que hagas es que escribas lo siguiente. Imagínate que alguien escribe una nota en la prensa sobre ti dentro de 3 años. Es decir, ya esto es alguien como con una mirada externa. ¿Qué diría? ¿Qué va a decir de ti? ¿Cuál es esa marca que tú proyectas? ¿Cuáles son los logros que has tenido en estos 3 años? Y este es el ejercicio que vamos a hacer con respecto a la marca personal y a la plataforma. Bueno, voy a hacerles un pequeño resumen de los puntos que hablamos hoy y vamos a hablar también de las preguntas que tengan. Entonces, en resumen, hablamos de 6 pasos o 6 escalones que vamos trabajando en nuestra carrera como escritores: los hábitos, la confianza, el cierre de los proyectos, la publicación, las ventas y el reconocimiento. 2 pilares clave, que son la técnica, ser mejores escritores y escritoras cada día, y lo importante que es tener una marca y plataforma fuerte. Y para terminar, la última pregunta que quiero que trabajes durante esta semana es: ¿cuál es tu propia definición del éxito como escritor o como escritora? El éxito, ¿qué es para ti? ¿Cómo te vas a sentir exitoso o exitosa como escritor o escritora? Poniéndolo en término, pongámosle el término de un año, el año 2023. ¿Cuál es esa definición del éxito? Porque esto es algo muy íntimo, muy personal y que va a depender del momento en el que nos encontremos. Y bueno, estos van a ser los próximos pasos. Cada martes, a partir del próximo martes, vas a recibir a través de tu correo electrónico un ejercicio para que tú trabajes el plan. Estos son ejercicios en los que te voy a pedir que escribas, porque esto es lo que queremos hacer, escribir, y te voy a ir ayudando a pasar de estos sueños a un plan más concreto. Y el 17 de enero vamos a tener otro taller en vivo que se llama Ejecuta, en el que vamos a pasar de los planes a la acción. Entonces, la semana pasada hablamos de evaluar dónde nos encontrábamos. Hoy estamos hablando de los sueños, de las posibilidades, de qué significa correr una milla en menos de 4 minutos, de qué significa ser un escritor que puede lograr todo lo que tú sueñas. Vamos después a planear ese camino y después vamos a hablar de cómo lo vamos a ejecutar. Y luego, cuando ya han pasado varios meses, en marzo, te voy a enseñar a medir, porque quiero que trabajemos todos estos meses en lograr estos planes, en ejecutarlos, en lograr acciones y en entender dónde tenemos que ajustar un poco. Y bueno, esto era lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias por conectarse. Voy a leer acá los últimos mensajitos y mientras tanto, si tienen más preguntas también los pueden ir dejando. Bueno, por acá José nos dejó el grupo de Facebook y el WhatsApp de EMCHI para quienes están en México. En realidad hay escritores de varios países, pero es principalmente de México. Bueno, ahí me dice, me encantó ese ejercicio, gracias, y gracias por el link, gracias a ti. Por acá José nos dejó su página web y allí pueden descargar un relato de fantasía de regalo. Claro, ese fue el tema por el que empezamos a hablar, cómo hacer que la gente se suscribiera a tu página web. Entonces, por favor, suscríbanse a la página web. Paula dice, hay una longitud aproximada para las tareas. Paula, en el cuaderno les dejé unos espacios, pero la verdad es que estos son ejercicios muy de introspección. Entonces, si tú te extiendes
y te va llevando hacia otras ideas, está perfecto. Si tu respuesta está en una frase, también está perfecto. Lo que yo les invito es a que sean respuestas honestas. No piensen en la respuesta políticamente correcta, en la respuesta que todas las personas van a pensar que es la mejor, en que soy la persona más inteligente al dar esta respuesta. No, piensa en la que realmente resuena contigo, con tu corazón y que realmente te va a ayudar en este camino. Bueno, a ver, por acá Leonardo dice muchas gracias, gracias a ti. Karina dice, ¿qué tan importante ha sido para ti tener influencias literarias para mejorar tu técnica? Karina, mil gracias por esa pregunta. Yo siento que más que influencias, tengo maestros. Y en realidad cuando leo con mucha conciencia, es decir, voy analizando o voy pensando o voy estudiando cómo hace cierto autor las descripciones, cómo son sus personajes, porque una escena que acabo de leer como que me impacta, o sea, como busco no solo disfrutar de la lectura, y obviamente en la medida en que uno se vuelve más analítico de lo que está leyendo, de alguna forma como que disfruta menos porque ya está como cuestionando un poco todo más, pero esa es la forma en la que siento que voy aprendiendo mucho. Definitivamente la lectura es fundamental en nuestro proceso porque nos ayuda a identificar estilos, a aprender de técnicas, a tener claridad sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Yo, por ejemplo, hice una especialización en hermenéutica literaria y uno de los puntos que viví en una materia es que todos los libros que leímos eran muy malos, o a mí me parecían muy malos. Y justamente el profesor nos decía, son libros muy malos, pero es importante que tú también te des cuenta de qué es lo que no te gusta, cuál es el estilo que no va contigo. Pero más allá de que digas, no me gustó, que entiendas por qué no te gustó. No te gustó porque las historias son planas, no te gustó porque los personajes son incoherentes, no te gustó porque el autor, sus descripciones no se sienten reales. Entonces, sí es muy importante la lectura en nuestro trabajo como escritores y como escritoras, y yo sí siento que definitivamente hay grandes maestros para mí dentro de lo que ha sido mi camino. Yo intento leer muchísimos géneros distintos, muchos autores diferentes, porque también eso nos da puntos de vista más variados y diversos. Intento leer un libro a la semana y bueno, de cada uno como, por lo menos al final reflexionar, ¿qué aprendí de acá? ¿Qué aprendí de este libro? ¿O qué aprendí más allá del mensaje? ¿Qué aprendí de este escritor a través de este libro que acabo de leer? Entonces, esa es como una forma en la que también les invito a que empiecen a vivir la lectura. Bueno, Kelly dice muchas gracias. Caro dice, en los talleres que participo aprendo de mis compañeras. Exactamente, totalmente de acuerdo. Nati dice muchas gracias. Auri dice, Carolina, ¿esos talleres son virtuales o presenciales? ¿Y cómo puedo participar? Bueno, Caro, si quieres ahí compartir, y si no, yo voy a aprovechar y les voy a dejar por acá la dirección de Instagram de Vanessa, que ella hace varios de estos talleres, y bueno, son virtuales, entonces pueden contactarla. Acá se las estoy poniendo en el chat, para quienes quieran unirse a los talleres de Vanessa. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy, por conectarse, por estar aquí, por quedarse hasta el final, por sus preguntas, por su participación, y espero que esta noche sueñen a profundidad, sueñen con ese escritor, esa escritora que pueden llegar a ser en el próximo año, en el resto de su vida, porque definitivamente es, en mi caso, la decisión más maravillosa, más importante que he tomado, la que me ha hecho más feliz, y me siento también muy feliz de compartir con ustedes todo esto y de que se den cuenta que sí se puede correr una milla en menos de 4 minutos, sí se puede ser ese escritor, escritora exitoso que tú sueñas ser, sí se puede llegar a los lectores, sí se puede lograr todo esto. El primer paso es que tú creas que puedes lograrlo. Así que muchas gracias. Les mando un abrazo, feliz noche, gracias por esos últimos mensajitos. Chao, nos vemos.